Francisco ha dejado el listón tan alto con su discurso. Me toca hablar a mí, yo soy Cristina, ¿vale? Y os doy también la bienvenida al Ateneo de Madrid. No sé si sabéis, pero el Ateneo es un lugar donde desde hace más de 2 siglos se debate, se piensa y sobre todo se escucha. Y bueno, me enorgullece un montón que el libro de Josué tenga la oportunidad de presentarse en un lugar como este. Y bueno, yo hoy vengo en calidad de socióloga, no soy teóloga ni tampoco voy a cumplir el papel de creyente o no creyente. Y bueno, imagino que aquí todos los presentes, de alguna u otra manera, nos interesa saber cómo la gente cree, cómo la gente duda, cómo la gente busca propósito y cómo todo eso interfiere en nuestra vida cotidiana, que es un poco también de lo que habla Josué en su libro. Y bueno, yo no sé si sabéis, pero existen estudios en los últimos años. Os he dicho que yo soy socióloga, o sea que os voy a hablar de estudios. Os voy a dar un poco la chapa en ese sentido. Luego Josué y Paco vendrán a levantar la presentación. Pero yo os quería comentar que hay estudios que demuestran que el factor religioso, ¿vale? El hecho religioso está siendo pues desplazado cada vez más al ámbito personal, al ámbito privado y se aleja cada vez más de la esfera pública, ¿no? Entonces, hoy venimos a reivindicar el papel de la religión dentro de la sociedad porque, bueno, sabemos que la religión nos une, nos diferencia y, haciendo alusión un poco también al libro de Josué, nos emociona. Y bueno, que menos que hoy hablar un poco de eso. Si antes, no sé si me podéis dar 2 segunditos más de mi chapa, ¿vale? Pero el Ateneo se caracteriza por ser un lugar aconfesional. Entonces, esto lo hace como muchísimo más especial que charlas como esta, presentaciones como esta, se den en lugares como este, ¿no? Aquí podéis estar tranquilos porque nadie os va a convencer, va a intentar convenceros de nadie, ¿vale? Cada uno tiene sus creencias, simplemente estamos intentando abrir un diálogo entre todos. Yo soy muy friki de las religiones y bueno, Francisco lo decía, yo también tengo un podcast de religiones, entonces no os imagináis cómo adoro llegar a pensar de que aquí hay personas creyentes, no creyentes, escépticas, curiosas y todo tipo de personas, y que podamos todos escuchar lo que tiene Josué y lo que tiene Paco también para decirnos y bueno, y compartir también nuestras opiniones desde el respeto y la tolerancia. Voy a hacer un poco de spoiler, no sé si os habéis leído todos el libro de Josué o si os ha dado tiempo, pero Josué también trata este tema en la primera parte del libro, cuando habla de la verdad, la tolerancia, y bueno, dice, justamente cita a Voltaire, ¿no? Su famosa cita que dice, no comparto lo que opinas, voy a parafrasear un poco, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, ¿no? Entonces, el Ateneo es esto, ¿no? Un espacio para defender el libre pensamiento. Entonces, pues bueno, no es la primera presentación de Josué, pero el día de hoy es especial porque hoy nos acompañan 2 personas que fueron fundamentales en la génesis de este libro. Así que me gustaría que, por favor, deis la bienvenida con todo el respeto y el cariño que se merecen a Andy Wickham y a Ana Pérez. Bueno, os voy a presentar. Andy Wickham es el director, es que me sale presidente, el director de Fundación Pontea. Fundación Pontea es el organismo en el que trabaja Josué, ¿vale? Que se dedica a pues, crear puentes entre fe y razón, ¿no? Intentan reconciliar estas 2 ideas y lo hacen en diferentes ámbitos, como la universidad, los institutos, eventos culturales, etcétera, etcétera. Así que, Andy, te quería preguntar, ¿qué significa ser comunicador de Fundación Pontea? Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias por acogernos y por la oportunidad. Desde luego, para la Fundación Pontea, donde trabaja Josué, es un honor ver este momento y lo estamos celebrando por todo lo alto. La Fundación Pontea, desde el 2014, pues aboga por y trabaja para hablar de la fe en la esfera pública y hacer diálogos, construir puentes, ¿no? Precisamente la palabra pontea
viene de un verbo precioso que lamentablemente está ya en desuso, aunque estamos peleando por traerlo de vuelta, que es pontear, que es construir puentes, ¿no? Qué palabra tan bonita. Y es nuestro deseo, ver construir puentes entre corazón, entre mente, entre personas distintas y acercar los temas, y lo llevamos haciendo, pues como dices, en universidades, institutos, foros, ayuntamientos, ahí donde nos inviten, y también ofrecemos formación para comunicadores cristianos, y ahí precisamente fue donde conectamos inicialmente, hace ya 11 años, con José. Y, bueno, en segundo lugar, quería preguntarte, bueno, como director de Fundación Pontea, ¿nos podrías compartir qué significa que Josué pueda publicar este libro para vosotros? Pues obviamente para nosotros es un motivo de enorme celebración, es un sueño cumplido realmente. Esa visión de poder acercar estos temas, las grandes preguntas de la vida, de espiritualidad, de Dios, también de la persona de Jesús, a la esfera pública. Y ahí estamos muy agradecidos al sello editorial Grijalbo, y me imagino que fuiste tú, Ana, que viste en Josué pues una voz que cubría un hueco, y para abrir una ventana literaria en este caso, de tener conversaciones cercanas, de acercar estos temas, de ponerlos sobre la mesa y que no sean temas tabús o privatizados, como bien mencionabas al principio, sino que sean cosas que están en el corazón de todos y que merece la pena poner sobre la mesa, ¿no? Así que en ese sentido muy agradecidos. Y luego también a nivel personal, como amigo y mentor de Josué, yo a Josué, claro, le he visto con 21 años dar su primera charla en un bar en Ciudad Real, en el Pachamama, ¿te acuerdas, Josué? Y ya desde ese momento podías darte cuenta su capacidad de unir filosofía, teología, las necesidades actuales de la gente, conectar con las personas, ya incluso en sus propios inicios hacía esas pausas que él hace, que sabe captar la atención de una audiencia, solo con 21 añitos. Así que desde luego es para nosotros un motivo enorme de celebración, y bueno, soñamos con seguir acompañar y verlo desarrollarse por las muchas más ventanas que se abran, ¿no? Sí. Bueno, y ya para dejarte libre, tenía una última pregunta, y es que yo no sé si tú te acuerdas, Andy, pero tú y yo coincidimos el año pasado, un fin de semana, y me diste un tremendo spoiler porque ya me comentaste que Josué tuvo la oportunidad de recibir una propuesta, ¿no? De escribir un libro, y que estaba trabajando en ello. Y yo me acuerdo me acuerdo exactamente qué es lo que estábamos haciendo. Estábamos cogiendo cajas y estábamos metiéndolas en una sala. Y tú, mientras lo decías, tenías cara de padre orgulloso, salvando las distancias, ¿no? Mirabas hacia el horizonte y mientras decías eso, asentías y decías sí. Y me decía, si no en cualquier editorial, Penguin. Entonces, quería preguntarte a ti, o sea, ¿cómo te ha impactado este libro a nivel personal? Ya no tanto como director. Pues a nivel personal me ha fascinado ver también, al final, cuando inviertes en alguien, lo que quieres es que te pase y llegue muchísimo más lejos, ¿no? Y creo que esto es señal de eso, también de desarrollar una voz muy única, una voz muy suya, que creo que no hay, bueno, todos tenemos una voz irrepetible y distinta, pero en este caso la de Josué creo que es una voz que hace mucha falta. Así que a mí me ha impactado el libro, me ha encantado ver todo el desarrollo y la forma en la que realmente ha sido como conocerle de una nueva forma que aún llevando tantos años juntos no lo he conocido, ¿no? Y a la vez me emociona que es un libro que creo que cubre una necesidad para el tiempo en el que estamos hoy. Mira, yo llevo 15 años como comunicador, he hablado en muchísimos foros, en medios, etcétera, pero en 15 años no he visto la sed existencial, la sed espiritual, si lo quieres decir, en nuestra sociedad, en España, como lo estoy viendo hasta ahora. Jamás hemos recibido tantas respuestas, preguntas, gente respondiendo, buscando. Y realmente, bueno, creo que Ana quizás vio eso también, y Josué, este libro cae en un momento de muchísima necesidad, de una sociedad que está buscando identidad, propósito, sentido, de luchando con soledad, con todo tipo de oscuridades, y creo que este libro es un vaso de agua fresca en un desierto de personas que están bramando
cual ciervo, por encontrar respuestas y conexiones que nos humanicen más, no que nos deshumanicen. Porque muchas, como Josué dice, muchas de las ofertas que hay sobre la mesa responden a partes de nuestros anhelos y a partes de nuestras necesidades, pero necesitamos encontrar algo que responda a todas de manera integral. Y creo que eso Josué, sin hacer spoilers, para los que no se lo han leído, lo sabe matizar muy bien y creo que lo hace con mucha elegancia. Así que espero que sea un vaso de agua fresca que muchos puedan beber. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Andy. Bueno, Ana, ahora es tu turno. Para quienes no conozcáis a Ana, Ana es la editora del libro de Dios y el misterio de creer, así que ha sido también fundamental para que salga este libro adelante, ¿no? Y ahora se lo preguntaremos Y bueno, Ana, Ana pertenece a la editorial Penguin, que para quienes no sepáis qué es la editorial Penguin, es una de las editoriales más destacadas a nivel nacional e internacional. Así que es una persona importante la que tenemos aquí. Y bueno, Ana, yo quería preguntarte, y es algo que me surge, ¿no? Como duda al empezar a leer el libro, y es que tú le escribes un email a Josué y le dices, oye, Josué, ¿te interesaría escribir un libro? ¿Qué viste en Josué? O sea, ¿por qué creías que Josué tenía algo que contar? Bueno, una de mis labores como editora es rastrear y buscar nuevas voces, nuevos discursos, y me apetecía mucho incluir en el catálogo del sello, en este caso de Grijalbo, pues un título que abordase la espiritualidad, las creencias y tal, pero con una voz que no estuviese muy cascada en el sentido de que sea alguien renovado, joven y que no esté muy sesgado. Y rastreando un poco, pues lo primero que encontré fue tu podcast y escuché varios capítulos y luego ya me metí en tus redes sociales y me pareció bastante coherente todo. Y me llamó mucho la atención lo que decías y los silencios también que tenías. Me parecía que eso era indicio de que eras una persona muy respetuosa con quien tenías delante y con la opinión que esa persona también tenía. Y efectivamente le mandé un email y le dije que me apetecía contar con él, que le parecía. Y su respuesta, se lo mandé el 7 de febrero de 2024, ha pasado ya un tiempecín, los libros cuesta mucho hacerlos. Y recuerdo que su respuesta fue literal, teléfono, 658, nada más. Y entonces, nada, ya acordamos esa llamada. Y esa primera llamada, pues bueno, le volví a compartir lo que yo tenía en mente. Le dije un poco también la filosofía del sello, porque cada sello, Penguin es una editorial muy grande, tiene 42 sellos editoriales, pero yo veía que tenía que estar en Grijalbo en concreto. Y recuerdo cuando te dije cuál era nuestro claim, digamos, como sello, que además, si os fijáis, está escrito en la contracubierta, y es libros que te hacen sentir bien, ¿vale? Entonces, eso recuerdo que dijiste, me encanta, me cuadra. Tienen que ser libros que cuando los leas, pues sientas que has aprendido algo, sientas que ha merecido la pena esa lectura, que incluso quieras compartirla. Y también recuerdo que tengo buena memoria, que me dijiste, vale, entonces yo escribo movidas y te las mando. Y dije, sí, lo has entendido bien. Y así fue un intercambio de movidas, de reflexiones maravillosas. No sé si hay más preguntas, igual me estoy adelantando. Bueno, continúas. Vale. Y así fue. Entonces, fue un proceso que yo particularmente como editora he disfrutado. Y también lo que veía, que tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar, como esa sed a nivel social de buscar una identidad y a la vez esa necesidad que yo percibo que hoy en día a la gente le encanta significarse, le encanta opinar de todo. Y dentro de eso de todo es incluso de lo que no sabe. Y para mí, a mí hay una frase que me gusta mucho de William James, que es: la mayoría de gente cree que está pensando, pero en verdad solo está reorganizando sus prejuicios. Y me parecía maravilloso porque este libro, cada vez que me mandaba un capítulo, lo leía y dije, es que es esto. O sea, lo que está haciendo Josué es invitar a abandonar la certeza
y a dudar incluso de cómo uno puede llegar a pensar, ¿no? Y eso para mí es súper valioso porque no te empeñas en querer tener la razón, ni siquiera como autor, que eso es una línea delgada, pero que pocos autores son capaces de respetar, en el sentido de que normalmente, como la frase, ¿no? He venido aquí a hablar de mi libro. Pues los autores normalmente intentan dogmatizar, intentan, bueno, pues sentenciar, y este libro es todo lo contrario. Es un canto a la duda, a la incerteza y a la humildad, ¿no? También tuya como autor y de los lectores, para que puedan reflexionar sobre estas grandes verdades y este nuevo criterio, ¿no? de mirar la vida y de mirarse a uno para desestimar todas las certezas, que al final, ¿no? Las esperanzas también son otro tipo de prejuicio, podríamos decir, y abrazar la duda como parte de todo. He disfrutado muchísimo, quiero que lo sepas. Bueno, pero, perdona, son las dudas desde la certeza de la fe, de su fe, la evangelista. Bueno, las preguntas luego las podemos dejar para el Ya, tiempo pero que es que no tengamos se me va a olvidar la pregunta. reservadas. No te preocupes, yo te la apunto. Yo te la apunto. Vale, pues bueno, Ana, la verdad es que tenía 3 preguntas más, pero las has respondido todas. Es la primera vez en la que en una presentación me entrevistan a mí en vez de yo al autor, y encima me entero 5 minutos antes. Entonces ya lo he soltado del tiro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, porque lo has hecho muy bien y has despejado todo lo que tenía que preguntar. Así que bueno, un aplauso por favor para ellos. Bueno, y ahora viene la parte más importante. Bueno, más importante, no tanto, pero sí, o sea, sí. Perdón, porque vosotros también sois importantes, pero viene la parte que creo que todos esperáis, ¿no? De la presentación del libro. Vamos, Josué viene a hablar de su libro. Así que la metodología de hoy va a ser más especial, ¿vale? Porque Francisco, a quien conocéis como el niño de Elche, le va a hacer preguntas a Josué. Así que, pues bueno, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de que pasen, por favor, y escuchar qué es lo que le tiene que preguntar Francisco. Muchas gracias. Reconozco que he temblado cuando te he escuchado la palabra metodología. Por si hay algo contrario a mi forma de hacer, muchas veces es la metodología. No, por eso siempre utilizamos como el término colchón de la heterodoxia, ¿no? Esta cosa desfigurada, amorfa, desorganizada, pero que siempre lleva puertos, ¿no? Esto me interesa siempre, entonces intentaré pues traicionar un poco el planteamiento. No, es broma, es broma. Es precioso porque yo llego aquí con Paco y para mí es un viaje en sí mismo hacia lo desconocido. Porque es así, o sea, abrazas la heterodoxia, la maravilla, la belleza de Paco, de que te va a llevar a un lugar en el que dices, ¿dónde vamos? No lo sé. Solo sé que le ha gustado el libro y me parece suficiente como para decir, vamos a hablar de ello. Me ha gustado muchísimo, como ya te lo he hecho saber muchas veces. Y bueno, pues, primeramente, gente, agradecer a Josué que me hayas invitado aquí a acompañarte, ¿no? Todos han dicho en calidad de, yo no sé exactamente en calidad de que vengo, pero tal vez sí, la de compañero, ¿no? Una palabra que también en el término religioso se utiliza mucho, pero sobre todo en el término, me interesa más que en el religioso, en el término gastronómico, que es compartir el pan. Entonces esto me parece siempre, esta cosa de la sobremesa, tú sabes que soy muy aficionado a la gastronomía y a todo lo que conlleva espiritualmente todo eso. Entonces el término compañero me lo tomo como tal, vengo en calidad de ello y te lo agradezco muchísimo porque mira, sí puedes haber invitado a muchísima otra gente y entiendo que te gusta el abismo al que te enfrentas con mi amistad, ¿no? Y mi palabra. Como algunos sabréis, yo me dedico a muchas cosas, empleo el tiempo en muchas cosas. Una de ellas es a repensar y a activar esta idea de la voz, o mejor dicho, las voces. Se ha nombrado mucho las voces desde voces, ¿no? Mi trabajo
mis trabajos más arduos tienen que ver con esta idea de la voz o de las voces, repito, que tienen que ver con la idea de la identidad, que tienen que ver con la idea de lo desconocido, que tienen que ver con la idea de la mutación, que tienen que ver con la idea de la verdad, pero sobre todo tienen que ver con la idea de la mentira. La voz o las voces es un campo de batalla, por decirlo así, de experimentación que nos lleva a todo este tipo de interrogantes, y por eso para mí siempre ha sido muy importante. Cantar es una última consecuencia o una consecuencia más de todo esto. Entonces me ha gustado mucho cuando Andy, por ejemplo, hablaba sobre la idea de la voz o de las voces. Repito, esto sería muy largo de establecer y de reflexionar, pero la palabra voz o la idea de las voces nos pueden tal vez abrir una pequeña puerta, o grande, quién sabe, que es lógicamente la de comunicar, ¿no? Aquí se ha hablado de mí en calidad de qué, ¿no? Pues Josué, pues sí, es verdad que tiene una calidad de comunicador. Yo también añadiría de forma lógicamente amable y empática por la de predicador, la de medium, ¿no? Aquello que media. A mí me gusta mucho, los cantantes entiendo que somos mediums, ¿no? Y desde ahí, pues una de mis primeros interrogantes es esta cosa de por qué se escribe un libro y las estrategias que se utilizan para escribir un libro. Sabemos, como bien habéis dicho, que vivimos en un momento actual donde es verdad que hay una cierta sed, muchas veces desfigurada, deslocalizada, desfocalizada. Creo que por eso estamos aquí, para seguir entendiendo ese tipo de sed, en la cual, pues bueno, hay un acercamiento, un interés, mejor dicho, a todo lo que pueda sonar a espiritualidad. Esto lo hemos hablado algunas veces, ¿no? A mística. Son palabras que se utilizan mucho, como todo el mundo terminológico se utiliza, se mastica, se escupe, se deteriora, se restaura. Bueno, este es el mundo fascinante del lenguaje. Y bueno, en ese campo también de batalla, por qué no decirlo así, pues se dan muchísimas propuestas, discos, no sé, en el mundo de la música estamos viviendo un resurgir de nuevo del interés por todo lo que supone este tipo de temáticas, desde el mundo del pop hasta las músicas más experimentales, lógicamente pasando por la música clásica, el flamenco, músicas populares, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre es la relación con aquello que tiene que ver con lo desconocido o lo mistérico en relación a la espiritualidad, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con el mundo de la comunicación, y a mí me sigue pues mirando la curiosidad de cómo uno pues proyecta y construye, más que un libro, como diría el ateneísta por excelencia Isidoro Valcárcel Medina, más que un libro es un artefacto, ¿no? Este tipo de artefactos, a mí me interesan los libros más como artefactos, ¿no? También hay Tu voz, sobre todo es un libro que, como también hemos hablado muchas veces, pues cuando lo lees escuchas la voz de Josué. Esto es algo muy, muy mágico, pero también muy, muy real, ¿no? Y en ese mundo de cómo se construye un artefacto para compartir, ¿no? Y no tanto para evangelizar, aunque también, quién sabe, ¿no? Como los artistas muchas veces tenemos envidia de ese poder, y es lo que intentamos hacer. Esto ya lo decía Stockhausen en alguno de sus textos. Pues acordándome de todo esto y preguntando a Josué, recordé un comienzo de un libro que me hizo mucha gracia y que me dio unas cuantas hostias, como los buenos libros. Es un libro que me compré por mi afición a la gastronomía y, lógicamente, al alcohol, que se titula La filosofía del vino. Entonces, es un libro de Béla Ambas, de un escritor húngaro. Entonces me compré este librito pequeño y La filosofía del vino. Yo encantadísimo por encontrarme este libro, La filosofía del vino. Y entonces el comienzo de este libro creo que va muy acorde para comenzar. Bueno, que tú nos puedas hablar un poco de esta forma estratégica, si es que la hay o no, y los cambios de términos, etcétera, de cara a la galería y también a la hora de reformular ciertos términos. Os lo voy a leer y vais a entender por qué abro con esta idea, ¿no? Béla Ambas dice, nada más que abrir el libro, dice: he decidido escribir un libro de plegarias para ateos. En la penuria de nuestra época he sentido piedad por quienes padecen y deseo ayudarlos de este modo. Soy plenamente consciente de la dificultad de mi tarea. Sé que ni siquiera puedo pronunciar la palabra Dios. Tendré que hablar de él recurriendo a otros nombres, como por ejemplo beso, ebriedad o jamón cocido.
he elegido como nombre supremo el vino. De ahí que este libro se titule La filosofía del vino. Las circunstancias me obligan a este truco de prestidigitación. Como en bien sabido, los ateos son de una arrogancia digna de compasión. Les basta ver el nombre de Dios para tirar el libro al suelo. Sufren un ataque de cólera cada vez que alguien les toca su idea fija. Pero si me sirvo de palabras como comida, bebida, tabaco o amor, es decir, si recurro a estos nombres enigmáticos, lograré engañarlos. Porque además de engreídos, también son estúpidos. Por ejemplo, no conocen en absoluto este tipo de rezo. Creen que solo es posible rezar en el templo o murmurando palabras sacerdotales. Entonces, como hablamos el otro día sobre, aunque en la portada del libro lo leemos, pero después cuando te sumerges en el libro se nombra mucho más el término del misterio que de Dios, y como te escuché campanas sobre, no sé si hay una cierta estrategia o no, o hay una cierta diferenciación de términos, me gustaría que me hablaras un poco de esta cuestión. ¿Por qué misterio? ¿Por qué lo utilizas tanto y si lo utilizas como estrategia o no? Y bueno, sobre eso. Gracias por la introducción. Nada. No quiero dejar pasar la oportunidad para dar las gracias por venir. Ya me ha pasado, al ser la tercera presentación que hago, que tú tendrás más experiencia que yo, pero es una suerte de boda, ¿sabes? Sí. Porque es el único momento en la vida en la que de repente se junta gente de diferentes sitios, de diferentes momentos. Veo compañeros míos de la universidad, gente de círculos más religiosos, cristianos, gente que nos conocemos por redes, amigos de mi hermano, aquí a Santi. De repente es como una cosa en sí mismo, una fiesta. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Hay algo que en el libro, creo que somos hijos de nuestro tiempo, todos, y de nuestra historia. Y cuando yo me aproximo a escribir el libro, vengo bastante agotado, emocionalmente, espiritualmente, venía moviéndome mucho y me sentía incluso en algunos momentos agotado de algunas terminologías, algunas maneras de explicar las cosas. Y en ese camino de desencuentros, de que hay cosas que te convencían y ya no te convencen, yo uso una metáfora al principio de la introducción, que seguro que os ha pasado a muchos de vosotros. Yo digo esa idea de, en mis palabras verás atisbos de aquel que vuelve a catar el vino que tanto le fascinó un día, resolviendo que si antes estuvo ahí el misterio, hoy ya no está. El libro nace de mis crisis, la verdad, mis crisis personales en las cuales hay cosas en las que habitaba contento, feliz, en las que me encontraba a gusto, y son las crisis las que nos disuelven o las que quizás quitan la paja de cosas que no eran tan importantes y de repente brotan otras. Y el misterio, entiendo la idea de autor o autora que has leído, Vela. Vela ambas. Entiendo el truco y podría verse como que yo estoy usando la idea del misterio como un truco para decir, ok, hablamos del misterio en lugar de hablar de Dios para que todos aquellos que se enfurecen con la palabra se relajen. Entiendo que hay una parte de eso y me consta que funciona porque hay gente que ha leído el libro y me dice, José, no soy religioso, pero de repente este approach, este acercamiento me relaja, me alegro que te relaje. Aunque en su origen no estuve pensando en ese enfadado que iba a leer el libro y iba a relajarse. Estuve buscando un acercamiento distinto para encontrarme yo mismo con Dios. Los que venimos de contextos religiosos, a veces nos acercamos a la idea de Dios como un paquete pequeño, claro, sí, en el que dices Dios funciona y existe aquí, y yo lo controlo y sé cómo es, y de repente cuando ocurren las crisis de nuestras vidas, se nos escapa. De hecho, yo digo que una constante en mi caminar de fe ha sido que cada vez que yo trataba de encapsular a Dios, sentía que se evaporaba. Cada vez que yo decía, yo entiendo a Dios, de repente, ¡pum!, dejaba de entenderle. Yo sé cómo Dios se mueve. No, papá, no entiendes nada.
Y la idea del misterio fue un poco reconocer de manera humilde, o sea, si hay misterios, si hay preguntas sin respuesta, Dios es el misterio de los misterios, es la pregunta de las preguntas. Y encuentro de manera fuerte, gran frustración, y lo digo en la introducción, en ver más complejidad, tú y yo que somos buenos futboleros. Además descubrí otro día que Paco es culé, pero bueno, eso lo dejamos para después. Esto hay que decirlo al final del diálogo porque al principio puede generar controversia. Encuentro a veces frustración en encontrar en muchas conversaciones como más complejidad en cómo se usa el falso 9 de Guardiola, que es una genialidad, o en cómo se hace kombucha en casa, que en cómo se habla de Dios. Entonces digo, jope, creo que cuando hay gente que usa la palabra Dios, de repente tienen la idea, en la cabeza unas ideas que, digo, son demasiado pequeñas. Y misterio, y el misterio, así como la mayúscula, y en mayúscula, me parecía una buena forma de volver a acercarnos a aquello que podemos conocer, pero que no somos capaces de entender, que no podemos encapsular, que no podemos controlar. Algo que nos une, pero que de repente nos supera, ¿no? Y yo necesitaba volver a recordar que soy testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero que no lo entiendo. Que me supera, que es mucho más grande que yo. Que cuando creo entender para dónde va, me dice, no, Josué, hermano, no va así. Y sí, mi intento de coger el misterio es justo, creo que una forma de verbalizar de manera humilde de tú, Josué, no lo entiendes. Y como parte de mi curro y mi trabajo como comunicador, muchas veces nos invitan a sitios a responder preguntas sobre Dios. Entonces, creo que fue un intento mío de manera de decir, Josué, no tienes las respuestas. Y vamos a hablar en este libro del misterio, ese que te supera, ese que llevas tantos años estudiando y que cada vez que quieres entenderle, cada vez que lo encierras, se te evapora. Sí, recuerdo esa reflexión del libro. Aquí me apunté alguna reflexión en relación al misterio que me parecía muy sugerente y edificante leerla aquí en grupo. Decías, escribiste, y me imagino que aún sigues creyendo en ello, que me acerco a Dios más como misterio que como dogma. El misterio habita más en lo que se sabe inabarcable que no en lo concreto, como deseo de conocer los confines del cosmos, como límite del conocimiento que tiende al infinito, como anhelo indestructible del bien, como conciencia que se zarandea en lo oscuro, como susurro de amor eterno. Cuanto más creo conocer a Dios, más siento que se aleja. En este pasaje que a mí me gusta mucho, pues lógicamente encontramos la palabra misterio, pero también encontramos palabras que a mí me interesan mucho, que tal vez nos pueden acercar, no sé si a entender o a experimentar la idea del misterio, que yo sigo dándole vueltas. Y mira que yo soy de Elche, y en Elche tenemos el misterio de Elche, ¿no? Esta obra, pero tal vez sea, mi obsesión tal vez venga por ahí, quién sabe, pero es un misterio más asuncionista, por decirlo así. Pero después hay otra palabra que me interesa mucho, más allá del cosmos, lógicamente, y la palabra infinito y la palabra anhelo, que es la del bien, que eso ya tiene otras connotaciones, que me interesan mucho saber tus apreciaciones sobre ello. También la palabra conciencia, son palabras que están escritas en mayúscula, y lógicamente otra palabra que está escrita en mayúscula, aparte de la de Dios, es amor. La palabra eterno no la escribiste en mayúscula, pero el amor sí. No me consta, sí, amor seguro. Sí, entonces, bueno, hablaré sobre esos términos, a ver si nos ayudan tal vez más a entender, no tanto entender, sino acercarnos más a esa intuición sobre el misterio que tú has ido marcando en el libro. Me paro mucho el misterio porque, bueno, es un término que creo que es muy central en la obra, ¿no? Repíteme las palabras. Bien, conciencia, amor y misterio. Son las que están escritas en mayúscula. Sí, o sea, me acerco al libro con la idea de necesitamos respuestas, que esto es como algo muy central, que nos hagan más humanos y nunca menos. Porque en la cultura pop actual veo como algunas corrientes que creo que nos deshumanizan en lugar de humanizarnos. O sea, creo que hay un fundamentalismo religioso que te anima a que apagues el cerebro y que no pienses, que creo que te deshumaniza. Creo que hay una suerte de estoicismo pop que te dice tú tienes que ser un macho cabrío y tirar para adelante como los de Alicante, mejor dicho. Me ha tirado dos pullas, dos flechas. Y ni sentir ni parecer, ¿no? Que me parece que nos deshumaniza igualmente porque nos desconecta de esa parte. Sí. Y el materialismo ateo
que me parece que nos reduce a átomos que colisionan y que eliminan esa innegable parte que tenemos los seres humanos de como seres espirituales que somos. Entonces hay cosas en las que en mi experiencia, y que siento que son experiencia de todos los seres humanos, son como muy constantes. Somos conscientes de que hay oscuridades que nos rodean y que no somos capaces de iluminar. Tenemos como un deseo interior de que entre una luz de verdad e ilumine las cosas que no funcionan. Siento de la misma manera que todos tenemos esa suerte de vocecita pequeña, esa conciencia que cuando estamos caminando mal, cuando caminamos hacia las tinieblas, nos dice por ahí no es. Y tú lo sabes, Josué. Y siento que hay algo ahí continuo. Entonces, en muchos de esos elementos, en ese deseo de romper con las tinieblas, en ese susurro de amor eterno que nos conecta y dice, oye, lo que sea como sea que funcione el universo, el amor está dentro. El amor parece ser la razón, el motor, lo que nos une, lo que nos impulsa. Entonces, cuando me acerco a la idea del misterio, digo, o sea, hay sensación y experiencia en todos los seres humanos de que el bien nos hace bien, de que caminar hacia las tinieblas nos hace más prisioneros que nos libera, que hay una suerte de conciencia que nos dice, fuiste creados para algo más que esto, hay más guardado para ti. Y a la vez esa sensación de que cuando amamos y somos amados, estamos donde tenemos que estar. Y eso es precioso. Y creo que ahí habita el misterio. Por eso digo, cuando nos encaminamos hacia esas direcciones, hay algo del misterio, hay algo de Dios que nos está hablando. Hay algo de frío cuando nos alejamos de Dios y hay algo de calor abrasador cuando queremos decir así es y así funciona. Esto está guay que lo digas porque después tocaremos la idea de la experiencia, no tanto de la creencia, sino de la experiencia. Esto también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La idea experimental, que a mí me interesa muchísimo en estas cuestiones, pero has hablado sobre de Dios como pregunta. ¿No? Con José hablamos, no sé, la última vez que hemos hablado, yo le contaba una anécdota. ¿Te acuerdas sobre Fernando Colina, un psiquiatra, el pater de la antipsiquiatría española, que yo lo he leído mucho, es un señor magnífico? Dos anécdotas para saber el contexto de este señor. Una, en un contexto de danza y de artes del movimiento, pues ya sabéis, la gente del arte del movimiento y de la danza y el arte escénica están todo el día con la palabra cuerpo en la boca, el cuerpo y el cuerpo y el cuerpo, y el cuerpo, todo el día el cuerpo en la boca, ¿no? Y está muy bien, es una política del cuerpo, son muy importantes, pero Fernando Colina en una cena, antes de hacer una serie de performances, dijo, perdonadme, porque al señor le preguntaban mucho, ¿no?, sobre el cuerpo, decir, perdóname, pero es que yo soy un psiquiatra del espíritu. Entonces de repente hubo ahí un silencio y fuimos a los postres. Y en otro momento, este señor, este gran sabio, Fernando Colina, que os recomiendo que lo leáis, me dijo que cuando hablamos sobre la curiosidad, él como un señor que se ha pasado toda su vida preguntando al otro, y seguramente preguntándose también, me dijo, Paco, está muy bien esto de preguntarse, pero hay que llevar mucho cuidado con lo que te preguntas o cuánto te preguntas, porque te puedes reunir con muchísimas respuestas, ¿no? Y bueno, la idea de la pregunta está muy, muy presente en el libro, y a mí es algo que también me importa mucho, y sobre todo cómo construir las preguntas, ¿no? Cuando hablamos de que Dios es una pregunta, ¿cómo se construye ese tipo de pregunta? ¿Cómo nos atraviesa, ¿no? ¿Cómo formulamos o cómo se reformula ese tipo de experiencia ante la pregunta? También otro término, otro pasaje que hay en el libro, que es la duda, ¿no? Esto me interesa mucho porque creo que es un espacio no tanto para obtener respuestas, pero sí para tener tal vez desplazamientos, ¿no? No sé tú qué opinas al respecto. La pregunta de las preguntas es Dios, es el misterio, como lo llamo en el libro. Y sí, me parece que cuando acotamos demasiado la idea de Dios, la existencia de Dios, la experiencia religiosa, ¿no? La idea de ser testigo, que imagino que hablaremos a continuación de ello, a veces me falta misterio. De hecho, lo cuento como anécdota en el libro. O sea, yo vengo a estudiar teología, después, ¿no?, hago filosofía de la religión y estoy estudiando en Leeds, que es una escuela ultra analítica, en la que esperan que hagas postulado 1, postulado 2, conclusión.
ahí no hay misterio. Ahí hay una cosa que fluye de los postulados. Y recuerdo en mi tiempo estudiando que una persona que me acompañaba espiritualmente en ese tiempo, con ese anhelo de acompañarte bien, de ser compañero, me dice, oye Josué, ¿qué vienes estudiando? ¿No? Y me acuerdo que estaba explicándole, vengo haciendo un artículo sobre la inmutabilidad divina. Imagínate. Y me dice ella, ¿de qué estás escribiendo? Me acuerdo que yo pues, la complicación viene aquí, acá, tal, pum, pum, pum. A lo que ella me dice, quizás es un misterio. Me siento fatal. Me siento fatal, me parecía que no funcionaba, que no era una buena respuesta, pero son esos momentos en los que yo creo que hay ese momento precioso en el que el misterio nos lanza una palabra que tiene que germinar con el tiempo, y eso me tardó tiempo en germinar hasta llegar a la conclusión de a tu Dios le falta misterio, Josué. Sí, o sea, estabas diciendo mi Dios funciona así, trabaja así, tal, y le faltaba misterio. Sí, le faltaban preguntas. Me faltaba encontrarme con Dios en muchos momentos más como pregunta que como respuesta. Lo cual, lejos de ser algo negativo para el creyente o para el religioso, si me estás escuchando, estás diciendo cosas tan raras, es una cosa preciosa porque la pregunta nos ayuda a reconocer que somos pobres de espíritu. La pregunta nos humilla, nos vuelve a poner en nuestro sitio, que no sabemos todas las cosas. Que si Dios existe, no somos capaces de entender cómo funciona y cómo se mueve. Si no sé cómo funciona mi cerebro, tío. O sea, hay una cosa que digo, o sea, a tu Dios le falta misterio porque si no eres consciente, Josué, ni de cómo acabas de moverte tú, cómo operar tú. Entonces, ante la pregunta de por qué usar la idea de la pregunta y la duda y la incerteza y tal, me parece como muy importante volver a reconocer que las preguntas, lejos de ser nuestros enemigos, son nuestros mejores aliados. Porque es la pregunta la que te ayuda a reconocer, oye, ¿tú por qué crees lo que crees, Josué? Oye, ¿tú estás seguro de que cuando tú dices que tuviste una experiencia con Dios, tuviste una experiencia con Dios? ¿Fue realmente así? ¿Tú de verdad cuando dices, a mí la persona de Jesús me ha transformado la vida, es cierto? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo funciona? Todos esos momentos en mi vida que han sido de crisis, han sido momentos en los que siento que me ha acercado más a entender que sé menos de lo que sé. Que Dios está más cerca y que yo sé menos. Y eso me ha parecido como una cosa muy bonita. Y la pregunta me ayuda en esos elementos, a reconocer mi humildad, a reconocer mi falta de respuestas. Y a la vez, a saber que en el proceso de buscar respuestas, necesito certezas. Porque eso es una tensión que manejo en el libro, o sea, no se puede dudar de todo. El escepticismo extremo termina contigo, porque acabas dudando de tu propio cerebro. Hay un momento en el que tienes que decir, ok, hay cosas en las que voy a confiar, ¿no? Por eso hay la parte en un capítulo en el que hablo de la duda y digo, está bien dudar de todo, pero también todos los seres humanos tenemos que llegar a un momento en el que decimos, pero hay cosas de las que sé que no tengo que dudar. Dejo a cada uno de ustedes que derimáis qué cosas son, pero no se puede dudar de todo. Tarde o temprano tienes que llegar y decir, ok, pero esta es mi roca, ¿no? Que dedico un capítulo en el libro a hablar sobre la roca, porque me parece que esa parábola de Jesús trae una luz espectacular. Jesús dice, oye, hay gente que construye las casas sobre diferentes cosas. Hay gente que construyó la casa sobre la arena, lo cual era sencillo, porque era abrir un poquito la arena y construir una casa. El problema, dice Jesús, es cuando llega la tempestad, cuando llegan las dificultades, la casa que estaba en un cimiento como arena se desmorona. Y a la vez dice, sin embargo, hubo aquel que construyó su casa sobre la piedra, sobre la roca, y cuando vinieron las tempestades, esa casa no se desmoronó. Y me parece importante la pregunta y la duda como mazo con el que picar piedra. Cada pregunta que te haces, recordando que el objetivo no es vivir en la incertidumbre y en la incerteza y en la nada, sino acabar habitando sobre la roca, sobre ese fundamento sólido en el que dices, puede venir tempestades, puede venir preguntas que no tengo respuestas, le puede faltar misterio a mi Dios, pero estoy sobre la roca, estoy asentado, estoy bien. A mí me gusta mucho este tipo de libros, como lo has organizado, porque son libros, más allá lógicamente posibilitistas y que abren, ¿no?, a otro tipo de oídos, de corazones. Porque la organización me parece terminológicamente muy sugerente, ¿no?
palabras muy concretas y seguramente pues muchas palabras, esto me gusta también muchísimo, claro, cada cual tiene una idea preconcebida o concebida de lo que significa cada término. Y es muy gratificante, pues a la gente que nos gusta mucho la desmitificación de las cosas, pues es muy gratificante cuando lees un término y dices, ah, pero me está tomando este término de otra forma, lo está tomando de otro lado, esto me gusta mucho a mí, ¿no? Y hay como dos momentos del libro que a mí me gustan mucho, que uno es el espacio de la fe, ¿no? Que yo creo que lo resumes si lo hablas muy bien, y creo que sería muy importante que nos hablaras sobre ello, la fe, y sobre todo la fe ciega, y todo lo que, cómo se utiliza y se instrumentaliza la idea de fe para utilizarlo como una piedra a que lanzar al otro. Esto me interesa mucho. Después está, lógicamente, pues la tensión entre las ideas de verdad y mentira, ¿no? Pero vayamos primeramente por la fe, sobre todo la fe ciega. Interesante porque me has invertido el orden. Yo empiezo el principio del libro por la verdad y luego voy a la fe, y ahora Paco me quiere dar la vuelta. Pero vamos a jugarla. Pero es esta cosa desordenada que tengo. Es precioso. No, Es precioso. Otra época me haya leído el libro al revés, quién sabe. De 2 veces te lo has leído, una bien y otra mal. No, mal lo habré leído las 2 veces, pero... O sea, la fe es, de nuevo, algo que ocurre a todos los que llevamos años pensando estas cosas, es que de repente nos encontramos con palabras que significan mucho, tienen un significado muy grande, pero que por H o por B, a nivel popular y social, cobran un significado mucho más pequeño, o directamente son herejías de lo que realmente significaba la cosa. La fe viene a ser un órdago que se lanza como, bueno, hay gente que tenéis fe y hay gente que pensamos, ¿no? Hay gente que cree y hay gente que es científica, ¿no? Entonces, haciendo esa falsa dicotomía entre la gente que cree en cosas como los cuentos de hadas, como Dios, como cosas rarísimas, y los que creemos en cosas serias, los que somos estudiosos, los que somos... Y en el libro intento decir, ok, lo que comúnmente se usa como arma arrojadiza para la fe significa fe ciega, que no tiene nada que ver con lo que históricamente se ha usado como la palabra fe. Entonces intento hacer un recorrido rápido histórico de, oye, ¿de dónde viene la palabra fe que usamos hoy? Y de dónde viene la palabra fe, que para mí es muy importante por mi tradición religiosa y porque me considero cristiano. ¿Cuál es la raíz de la palabra que los seguidores de Jesús, los que escribieron la biografía de Jesús, usaron a la hora de hablar de la fe? Porque, o sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se encuentra la palabra fe y muchas veces es ¿qué diablo significa? Y está bien. Históricamente hablando, la palabra fe viene de un vocablo griego que es pistis, que significa confianza, confiabilidad, fiabilidad. De hecho, los antiguos romanos, cuando se daban la mano, firmaban la pistis. Era un acuerdo en el que decimos, aquí estamos seguros, estamos de acuerdo, estamos sobre la roca, esto es una certeza. Pero una certeza en la confianza el uno en el otro, en el que hemos dicho, ok, estamos... Y es curioso porque, o sea, yo en el libro llego desde el Gorgias de Platón, Aristóteles, Cicerón, ¿no? Cómo ellos usan esas palabras, y cuando de repente llegan a los autores del Nuevo Testamento, es decir, los evangelistas, San Juan, San Lucas, tienen que escribir la biografía de Jesús, eligen la palabra pistis para referirse al encuentro o la fe que tienen en Jesús. Lo cual me pareció como muy interesante, porque está como muy alejado del concepto de fe ciega. De hecho, San Juan, cuando escribe el Evangelio, dice: lo que hemos visto y oído, de eso os hablamos. Es decir, lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto en nuestra carne, de eso os hablamos. Es decir, esta es la confianza que tenemos. No en base a ideas extrañas, rocambolescas, histéricas o misteriosas, sino en base a que somos testigos del Cristo, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que ese es el vocablo fe con el que se construye la tradición cristiana y que viene de una tradición grecorromana mucho más antigua, ¿no? Y que no es una palabra que se elige al azar. Y que normalmente se suele confundir con la gente con, ok, lo que la gente tiene fe es el concepto de fe ciega. De hecho, Richard Dawkins, en su famoso libro ese del espejismo de Dios, él dice que la gente que tiene fe no es que crea sin evidencia, es que cree en contra de la evidencia. Es decir, tiene la evidencia delante y se encamina en dirección contraria. Y yo digo, jope, no sé qué tipo de fe estás hablando, pero no es de la fe de los creyentes. Sí, porque la fe de los creyentes es confianza en lo que hemos visto, oído, lo que hemos experimentado, en lo que somos testigos de, ¿no? Que eso es muy importante para el concepto de fe antigua. Era muy importante la idea de ser testigos de una cosa.
una cosa que había transformado tu existencia, y tú ahora tenías fe, es decir, tenías confianza, estabas seguro de lo que habías visto, oído, experimentado, lo que te había transformado. Entonces intento de decir, ok, repensemos la fe porque sí, por algunas cosas a nivel cultural hemos cambiado sus terminologías. Para mí hay un momento cuando comienzas, ahora voy a intentar mantener el orden de izquierda a derecha, que sería, porque comienzas el libro, pues entonces pues estás leyendo y escuchando a Josué, al comunicador, al chico abierto, pues, con un discurso amplio que puede conectar con muchas religiones, con muchas sensibilidades espirituales, bla, 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 pero no aparece en la portada la palabra cristianismo, cosa que a mí yo me fastidia un poco, me podía poner puesto en la portada. Pero bueno, tal vez tenga que ver con esta cosa del artefacto que hablábamos antes, quién sabe, esto la editora ya no dirá. Pero es broma. Pero todas las culpas a Penguin y Ana. Si encontráis cosas en el libro que no funcionan, si ellos que las han quitado... Sí, las editoriales de la casa de discos son todo el demonio, son el demonio. No. Pero prontamente, de repente, aparece un momento que es como, ¡guau! Lo ha soltado, ¡guau! Se ha metido aquí. Que es el momento, incluso yo reconozco de mí, digo, hostia, joder, Josué te está liando. Que es de repente el momento de María. ¡Apa! Claro, aquí, ahí ya te metes en faena. Qué bonito capítulo, Ahí te metes en faena. No, ahí se mete en faena, pero profunda, y digo, ¡buah! Aquí es una especie como de prueba, sí, ¿no? Iniciática casi, para el que no esté cercano a eso, que de repente dices, ¡buah! Si pasas este capítulo, ya estás mucho más cercano. Y eso sí que ¿no? está hecho a propósito. Sí, me puedo imaginar, claro. 100%. Yo lo experimenté, yo lo he visto. 100%. Sí, yo lo he experimentado, lo he vivido. Es o sea, porque venimos en el libro de hablar de la verdad, de buscar la verdad, de perseguir la verdad hasta donde la verdad nos lleve, de no tener prejuicios, y de repente aterrizamos en la fe de María. Es un territorio. Y el famoso. momento de la encarnación de Dios. Entonces es una cosa maravillosa en la que le digo al lector, si es cierto que vamos a buscar la verdad hasta donde la verdad nos lleve, tienes que leer. Claro. Tienes que caminar, tienes que continuar. No puedes decir, no, ahora que va a meter términos religiosos lo dejo. No, hermano. Estamos buscando la verdad, estamos abiertos a cambiar de opinión, porque una cosa que me parece muy importante es que lo rescato en el libro mucho. No hay nada más precioso que cambiar de opinión. Llegar un momento de decir, estaba equivocado. O sea, yo pensaba que esto era así y ahora me da cuenta que no es así. Y socialmente hablando, de hecho, que creo que influidos por la política terrible que tenemos, es como que no podemos decir, me he equivocado, tío. O sea, pensaba que así iba bien y me he dado cuenta de que no va bien. Entonces, como que tenemos que evitar, bajo cualquier movida, decir, no, estaba equivocado. No, qué bonito estar equivocado. Y qué bonito perseguir la verdad en un camino en el que dices, no sé si aquí habrá cosas para mí, pero estoy abierto a descubrir algo nuevo. Sí, a mí me llamó mucho la atención porque, como tú bien dices, se está en el momento del libro en un territorio donde se trabaja con términos, bueno, cercanos hoy en día a lo que podemos entender desde perspectiva sociológica, perspectiva política, perspectiva estéticas, artísticas, ¿no? Términos como la verdad y la mentira, pero de repente, claro, la experiencia de María es algo que va más allá, ¿no? Y que puede generar una cantidad de prejuicios que a mí me pareció muy valiente y muy nutritivo y edificante, y es un primer episodio de, bueno, que si lo pasas, pues bendito seas, ¿no? Y en ese caso, pues tenemos apuntado que tu querido hermano Pablo, tal vez nos pueda hacer una lectura muy ilustrativa e incluso narrativa de lo que estamos hablando. ¿Te parece, Pablo? ¿Voy para allá? Sí, Por favor. Tú sabes de escenarios más que nosotros. Se hace conocerte. Actualmente. ¿Quieres micro? Sí, ¿no? Claro, Sí. lógicamente. Muy buenas tardes a todos. Yo cuando venía en el coche en la M30 pensaba si en un 11 de junio, ¿verdad hoy? 11. Decía, esto a mí es parte de la performance del misterio de creer que esté granizando en Madrid cuando allí hacía un calor. Ojalá tuviéramos la capacidad de hacer esa performance. Eso es para que nos salgamos de aquí, ¿eh? Eso es para que nos salgamos. No me quiero extender mucho, es verdad que para mí estaba justo ahí sentado y es uno de los días más felices de mi vida porque que mi hermano presente en el Ateneo de Madrid su primer libro, y digo primer libro porque estoy seguro que vendrán muchos.
si Dios quiere. Editora, guiño, guiño. Y me hace muy feliz porque el día que empecé a leer el libro, me acuerdo que lo llamé directamente cuando llevaba 30 páginas y le dije, te veo a ti. Y para mí eso fue como un alivio, y no es que dudase de su capacidad, pero entiendo que todos los que se enfrentan a una obra artística por primera vez en su vida, pues se van descubriendo. Y yo ya de las primeras páginas lo veía a él. Y creo que todos los que conocemos a Josué, o de alguna manera lo habéis visto y lo seguís, algo que es increíble de él es su autenticidad. Y es un tipo que no juega a ser algo que no es, que no juega a performar de la manera que la gente espera que lo haga, sino que juega como él es. Y Josué, desde que era un niño, siempre se ha caracterizado por ser una persona que pone todo en duda, que hace muchas preguntas, y no lo digo desde el lado malo del que está todo el rato en contra de lo que se ha dicho que es así, sino del lado bueno del misterio, del niño que sigue viendo la vida como con unos ojos de descubrir. Y nada, cuando me preguntó qué quería leer, justo me vino este capítulo de María, porque creo que al final, si todos somos honestos, todos estamos en esa búsqueda, tenemos menos certeza de las que nos gustarían, y creo que en un mundo en el que las certezas prefabricadas no paran de ser expulsadas, que de repente llegue una persona como Josué y en vez de dar cátedra lo que hace es seguir poniendo dudas, pero buscando realmente el misterio, porque ese Dios, si de verdad creemos en Él, nos hace libres, pues me pareció como muy especial. Así que lo siento por extenderme, pero mi hermano, y no sé cuántos libros va a escribir. Y voy a leer este texto. Dice: amigo, la vida plena no está reservada solo para las grandes celebridades que triunfan o para las personas de alta cuna que nacen con tremendos privilegios. La vida es para todo ser viviente. Dios ha concedido favor a todo lo que existe. Dios te ha concedido el favor de la vida y el de la fe, no para que vivas en tinieblas, sino para que camines en la luz. Puede que sientas estas palabras como muy lejanas porque estés agotado con la rueda infinita, o que no pueden ser para ti porque crees que no tienes nada que aportar. Levántate y camina. Dios va a hacer nuevas cosas contigo. Para Dios no hay nada ni nadie imposible. Nunca me imaginé ese trabajo como un ensayo teológico, filosófico, hay muchas personas mejores que yo para eso, sino como una suerte de viaje humano, sincero, hacia aquello que es más grande que lo que vemos y cuyo fin parece ser la esencia de todo lo que vemos. Por eso quiero agradecerte, antes de empezar, tu humildad y valentía de seguir leyendo y tu fe en lo que estas palabras puedan generarte. Por esta razón, no se me ocurre una mejor manera de terminar este primer acto que con un rezo u oración. No importa que seas creyente, agnóstico o incluso ateo. Te invito a establecer un compromiso con la verdad, con la búsqueda, con el cambio, con el no conformarse, con lo humano y con lo que nos haga más y mejores humanos. Amén. Muchas gracias, Pablo. Ay, Dios. Pues hay un término, claro, iba a hablar sobre la verdad y la mentira, pero es que te puedes tirar 3 horas hablando de eso. Pero me interesa mucho. Te interesa porque, mucho, ¿no? No, sobre A ver todo- si es por cosa no, mía. pero por tu opinión. ¿Por mi Porque opinión? tengo que decir una cosa, No, o sea, no, yo no tengo opinión. o sea, sí, tiene muchísima. O sea, No, ese es el problema. originalmente la idea era que Paco me escribiera una reseña para el libro. Entonces le dije, oye, Paco, ¿tú te animarías? Y me dijo, me encantaría, querido Josué. Bueno, lo dice con esa voz maravillosa y preciosa. Sí. Y le mandé... En esto, ¿no? En estas cosas. Claro. No en estas cosas. Y le mandé... Es verdad que no llegó a tiempo. De hecho, aún la estoy Ah, esperando. es verdad, tienes que hablar con ella, claro, era ella. No, era ¿No? ella... ¿O quién? A ver, ¿Con quién había que hablar? Era ella la que yo tenía que mandárselo, cosa que tú no me mandaste. Entonces, Pero es que no. la cuestión está, de que yo le mandé el manuscrito a Paco, y entonces de repente me manda un audio como muy enigmático y me dice, Josué, estoy atrapado, me desvelo por la noche. Esto es verdad, ¿eh? Verídico, ¿eh? Eso es verídico.
y le digo, ¿qué te dice? El capítulo de la verdad me está persiguiendo. Entonces ahora, o sea, yo no quiero hablar de la verdad, pero quiero escucharte a ti, o sea, qué pasó con esa primera parte del libro, de la verdad, que te golpeó, que te hizo... Es que la verdad y la mentira siempre golpea, claro, esto es inevitable, es un combate de boxeo constante, ¿no? No, simplemente me gusta mucho lo que comentaba anteriormente. ¿Cómo sería esto? Que no se lean mal que no se escuchen mal mis palabras, sino todo lo contrario, en un sentido de restauración. Me gusta mucho eso, cuando alguien toma unos términos y, bueno, adopta lo que entiende que el público, la gente puede comprender por esos términos y comienza a amasarlos, comienza a desgranarlos, ¿no? Y bueno, y comienza a profundizar sobre ellos, ¿no? Claro, los términos de verdad y mentira son palabras pues que dependiendo de la tradición que vengas, de la práctica que vengas, son muy complejos y muy amplios. Claro, yo vengo del mundo, podríamos decir, vengo de muchos mundos, pero uno de ellos puede ser que sea del mundo del teatro, ¿no? El mundo de la máscara, el mundo de la mentira, también el mundo de la ficción y el mundo del mito, que son términos que se entrecruzan, no son exactamente lo mismo, y menos cuando hablamos de las cuestiones espirituales, ¿no? Esto siempre hay que dejarlo bien claro, ¿no? Y después, lógicamente, lo de la verdad. También hay un momento que a mí me contrapone en lo que comenta Josué, que no lo he apuntado aquí, pero espero que mi mala memoria me ayude, que es la idea esta cuando tú comentas que una sociedad, y corrígeme si me equivoco, una sociedad que vive en una sociedad necesita verdad, porque si viviera en la mentira absoluta, pues no, sería una sociedad perdida o algo así, ¿no? Algo así. Dices, no lo he apuntado, ojalá hubiese apuntado porque lo dices de una forma mucho más bonita que yo lo he dicho ahora, ¿no? Y yo muchas veces, pues, pienso todo lo contrario, ¿no? Que la mentira es un gran mecanismo para soportar la vida, ¿no? Pero claro, está dicho desde una perspectiva sociológica, ¿no? Yo recuerdo cuando pude presenciar una conferencia del profesor Gustavo Bueno, una conferencia, pero en relación con la política, cuando él intenta reformular, restaurar la palabra mentira para que no la entendamos como algo pernicioso, ¿no? Sino como un mecanismo posibilitador. Claro, desde las artes eso se entiende perfectamente, lógicamente, ¿no? La mentira son mecanismos constantes que nos pueden ayudar a generar nuevas realidades o diferentes realidades, etcétera, etcétera. ¿Cuánta verdad puede soportar un hombre? ¿Cuánta mentira puede soportar un hombre? Pero a mí me interesa mucho, claro, desde la perspectiva de Josué, cómo él lo plantea, ¿no? Y aparte incluso cómo hace, aunque él lo dice en el libro que no lo hace, pero lo hace como buen escritor, la apología de la verdad. Ah, no, sí, 100%. Exactamente. Entonces, el libro... No se puede vivir sin verdad, amigos. Claro, la apología de la verdad. Entonces, es un capítulo que le sigo dando vueltas, porque seguramente pues cuando yo hable mis cuestiones sobre verdad y mentira, pues aparezca la cara de Josué con un martillo, jodiendo constantemente, y seguiré pasando diciendo, noches Paco, malas. La verdad tiene que existir. Pero, no, claro, sí. Y solo la verdad nos hará libres, citando al maestro. Hay una cosa que creo que... O sea, pero esa era mi tensión. Y al fin y al cabo son diferentes estratos de las palabras, terminologías de la verdad, terminologías de la mentira. Y estoy 100% de acuerdo contigo, aunque hay muchos momentos en los que las mentiras no son útiles. Pero, o sea, el subtítulo del libro está hecho a propósito, en el que, o sea, mi anhelo como ser humano es vivir una vida plena y real, y que la espiritualidad también lo sea. Entonces, es verdad que hay mentiras que nos relajan, nos ayudan a descansar mejor, pero tarde o temprano nos sientan mal. Y al final nos esclavizan. Entonces, creo que hay momentos en los que cuando uno descubre una verdad puede ser doloroso, puede incluso ser muy poco agradable. Puedes decir, jope, habría estado más... Yo pongo el ejemplo del libro de cuando si alguien descubre que su pareja le ha sido infiel, ¿no? De hecho, yo cuento anécdotas de broma con uno de mis amigos que lo veaban. Oye, si tu mujer te pusiera los cuernos, querrías saberlo, ¿no? Y algunos decían, no, yo prefiero no saberlo. Prefiero vivir tranquilo. Y yo decía, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo no voy a querer saberlo? O sea, ¿quién quiere habitar lo más sagrado que es el amor y el compromiso y
desde la mentira, desde alguien que no está habitando en los mismos términos. Evidentemente, si mi mujer me pone el cuerno, me jode la vida. Es verdad. Porque tengo la mayor fe que tengo en el ser humano hoy, está puesta sobre ella. Una fe que tiene sentido. Pero yo no quiero habitar el amor con mi mujer desde la mentira. Porque al final me va a sentar mal. Porque la verdad te esclaviza. Entonces creo que es importante rescatar eso y decir, ¿merece la pena hacernos preguntas? ¿Merece la pena cuestionar nuestras verdades? Porque si son mentiras es mejor dejar de creerlas. Porque en última instancia solamente la verdad nos libera. Y esto a todos los que vengamos de contextos religiosos, no tengáis nunca miedo de perseguir la verdad, porque la verdad siempre, siempre, siempre está en Dios. Siempre. Quien persigue la verdad, persigue el bien y tarde o temprano acaba en la verdad encarnada, que creo que es Jesús de Nazaret. No solo es que la verdad exista, sino que debe y tiene que existir, porque sin la verdad el ser humano se sumiría en las tinieblas, el mundo colapsaría, la vida no es vivible sin verdad. Este es el trocito de frase que no encontraba. Estoy de acuerdo. O sea, no he dicho mentira, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Me han dicho que este escritor es un poco interesante. Lo puedes leer, releer, te puede interesar mucho. Bueno, sí, no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo, como estoy tan a gusto, pues continuamos, ¿no? ¿Os parece? ¿El Ateneo hay un tiempo establecido? Bueno, ¿El conserje nos puede echar? No vale. El profesor. En principio la tradición también se puede... Bueno, está diciendo lo de la tradición, claro. Es que el diálogo en esta casa es sagrado. El diálogo, digo, de la gente. No, la gente... Sí, Lo perfecto. lo que queráis, pero yo juraría que... Es buen momento, ¿no?, para abrirlo. No, quizá tenéis 10 minutos. Perfecto. ¿no? Cuarto de hora. Gracias. Genial, Francisco. Pues entonces hay dos cosas que me interesan muchísimo. Como ves, esto es un diálogo que, pero claro, muy egoísta, claro, porque son cosas que me interesan a mí, no sé si a vosotros os interesará, pero a mí me interesan, ¿no? Que una es la del camino, el camino como idea de movimiento. Bueno, claro, la voz, antes hablamos de la voz, ¿no? La voz como una idea que es una palabra, un término que a mí me gusta mucho y que los religiosos, pues eso es algo que me une mucho con ellos, ¿no? Que es esta cosa vocacional, la vocación, la voz que escuchas, ¿no? La voz que te empuja, ¿no? Yo mucha de mi labor la entiendo desde ahí, ¿no? Por eso mi vida va por donde va. Entonces, la cosa del camino me interesa mucho, el movimiento me interesa muchísimo, pero hay un término, y vamos otra vez a las construcciones, que esto también me gusta mucho para desmitificar. Yo que vengo de muy lejos de movimientos anarquistas, los movimientos anarquistas se jactaban hasta el absurdo de cierto movimiento anarquista, no todos por suerte, de, ¿cómo diríamos?, de buscar y luchar por la vida plena. La vida plena, que es un término que a veces puede ser muy abstracto, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho tú desde dónde lo dices y cómo lo dices y qué consiste en eso, porque estamos hablando de muchas cuestiones sin entrar, y el otro día intentamos entrar, pero lógicamente en términos más personales e íntimos, pero entrar en materia moral. Esto no hay que evitarlo, ¿no? Estamos hablando, la moral está ahí constantemente, y yo creo que en el libro aparece. A mí me hubiese gustado que apareciera más, lo reconozco. Creo que es otra de las cartas a jugar, de compromiso y de posicionamiento claro para establecer debates realmente que crucen, o por lo menos, no sé si pueden ser muy posibilitadores o no, pero que atraviesen de forma y que nos planteen temáticas aquí a los ojos, en la cara. Creo que las cuestiones morales y muchos de los textos que estamos hablando, referenciando, nos hablan de eso. Pero claro, cuando hablamos de vida plena tenemos que entrar ahí, me imagino yo, no sé, tal vez tú lo dices, lo formulas desde otro sitio, ¿no? Pero cuando hablas de vida plena, ¿de qué estamos hablando? ¿No? De que hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de unos códigos éticos, morales, etcétera, que a mí me interesan mucho estas cuestiones, también por lo político, pero no solamente por eso. Bueno, no sé si cuando tú encarnas en tu boca y en el libro la idea de vida plena, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres también a una serie de conductas morales a las cuales nos conduce esa idea? Unas conductas religiosas que tienen que ver con estas cuestiones. Lo haces simplemente de un lado espiritual y cada cual que se apañe como pueda. Tú vienes de una tradición religiosa con sus
con sus bases y sus estructuras y su desestructura, lógicamente, por suerte. Entonces, bueno, me interesaría mucho porque nos plantearas un poco desde dónde lo dices. Sí, A mí es una curiosidad que tengo. Yo hablo de la vida plena en el libro sin entrar directamente en... que ojalá haya más oportunidades para hablar más. Otro guiño a la editora. Otro guiño. Otro guiño. En cómo se encarna esa praxis, porque mi intento con el libro es decir, o sea, creo que los seres humanos queremos vivir la vida plena y eso implica no renunciar a ninguna de las cosas que nos hacen seres humanos. O sea, nuestra espiritualidad nos hace seres humanos, nuestra emocionalidad nos hace seres humanos, nuestras intuiciones nos hacen seres humanos, nuestra razón nos hace seres humanos. Por eso ataco esa idea de las herejías humanas, que son este estoicismo pop, este fundamentalismo religioso, estas cosas, porque creo que nos deshumanizan, nos hacen menos humanos de lo que somos. Entonces, mi concepto de vida plena, desde lo abstracto y lo poco definido, es la idea de abrazar lo que somos y vivir la humanidad con todo lo que somos sin dejarnos parte fuera. Y la espiritualidad es parte de lo que soy. Entonces, yo no quiero dejármela fuera, pero mi razón, mi intelecto, también es parte de lo que soy. Mi emocionalidad, mi intuición, mis relaciones personales también son parte de lo que soy y no quiero dejarlo fuera. Entonces, la idea de la vida plena que traigo es la idea de, oye, abrazar mi humanidad 100%, al tope. Y si Dios existe, ese testigo y ese conocimiento y esa comunicación con Dios tiene que acontecer y aparecer en todas ellas. En lo que llamamos espiritual, pero también lo que llamamos racional, también lo que llamamos intuitivo, en todas estas dimensiones tiene que aparecer. Y por eso en el camino hago una cosa atrevida, y no sé si os gustará o no, pero incluyo una suerte de prácticas, ¿sí? O sea, hay capítulos pequeñitos en el camino, que uso la metáfora del camino como la idea de estamos caminando hacia la idea de vivir más plenamente. Y el mundo espiritual, o la dimensión más espiritual y esa comunicación con Dios, muchas veces nos cuesta. Y es difícil. Y para mí, en estos años, parte de mis crisis han estado en descubrir que aquellos lugares en los que yo me encontraba con Dios, ya no me encontraba con Él. Aquellos lugares en los que yo decía, este tipo de práctica religiosa me ayuda, de repente dejó de ser tan fructífera como lo era antes. Entonces, en ese momento de no encontrar agua en los pozos de mis familiares, fui explorando otras cosas, otras prácticas. Entonces, en el final del libro, animo al lector a caminar conmigo y, de manera práctica, poder hacer algunas paradas en el camino, nunca mejor dicho, para meditar, para contemplar, para hacer penitencia, para ver la pobreza que existe en nuestros corazones, para comprender y vislumbrar el movimiento que está presente en nuestras vidas y que Dios está haciendo y que está abriendo. Entonces, mi idea de vida plena es no dejar parte de lo que somos fuera y habitar respuestas y certezas que nos hagan más humanos y no menos. Y entiendo, por mi experiencia y por la experiencia de la gente que me rodea, que a veces la idea de Dios y la espiritualidad nos es un poquito difícil o contraintuitiva, porque tiene elementos de silencio, tiene elementos de contemplación, tiene elementos de meditación que nos son muy difíciles porque, como digo, son contraintuitivos para el ritmo que llevamos de vida loco. Entonces, en esa última parte del camino, que es la que tú me preguntabas, aparte de mencionar algunos elementos que me parecen muy importantes en el camino espiritual de cada ser humano, hago paradas para que las prácticas nos ayuden a cobrar conciencia de lo que ya se está moviendo y no nos estábamos dando cuenta. Porque estoy convencido de que el movimiento siempre lo inicia Dios. Siempre. Y el reto para el ser humano es ser capaces de percibirlo, olerlo, identificarlo y seguirlo. Entonces, mi idea con el libro es decir, o sea, yo quiero ver el movimiento de Dios y seguirlo. No quiero iniciar movidas nuevas. Quiero ver dónde se está moviendo, donde está la luz brillando, donde hay ese amor eterno y seguirlo. Muy bien. Pues abramos. Vas a hablar ya. ¿Quieres el tiempo de la lectura de Carla después? Después de las preguntas. Pues como a ti te apetezca. ¿Qué piensas que es mejor? Después, que cierre Carla. Hay otra lectura de Carla. Carla cierra después, ¿no? Bueno, cierras. Después no cierras, claro. Pues sí, abrimos... Ha puesto Josué amiga y creadora. Esto es muy bonito, ¿eh?
Sí, Pues abrimos, sí, las... Bueno, gracias por vuestro tiempo y vuestra atención. Espero que haya Vuestra sido escucha, sí. de interés y... Josué, ¿Qué tal? soy Mauricio, un gusto. Somos hijos de nuestra historia. Iniciaste así la conferencia. Tengo una frase para ti que me gustaría que me comentaras un poco y es la siguiente frase. Las abuelas son la prueba de que Dios existe y además que Él quiere lo mejor para nosotros. Según tu experiencia y lo vivido con doña Társila y doña Josefa, a quien dedicas también el libro, ¿compartes lo dicho por esta frase y por qué? Mauricio, me has dicho, ¿verdad? Gracias por la pregunta. Tengo mucha dificultad en compartir cosas sin haberlas pensado mucho. Entonces, esa frase tendría que apuntarla, escribirla, leerla en voz alta, discutirla con mis seres queridos y después decirte estoy de acuerdo. Pero, ya que me das la oportunidad de poder hablar de mis queridas abuelas, mi abuela Tarsila murió el año pasado. Y hay algo de ella que sí que me recuerda y me trae elementos de Dios muy bonitos. Mi abuela hace una cosa preciosa. Mi abuela me cogía las manos y me las besaba siempre. Era una persona que me besaba las manos continuamente. Era una cosa espectacular, preciosa. Y de hecho era una cosa, de verdad lo digo, me emociono porque he hecho muchísimo de menos. Entonces cuando estaba escribiendo un libro pensaba, aparte mi abuela era de las personas que más enorgullecía cuando hacíamos cosas. Mi hermano iba a hacer un concierto y mi abuela iba, de hecho hay una anécdota muy graciosa. La gente, mi hermano pedía que encendieran los móviles en los conciertos y mi abuela, al ver que no podía juntarse en esa, se llevaba una linterna. Entonces, hay algo de mi abuela que cuando estaba escribiendo el libro decía, Jope, he hecho mucho de menos que esté aquí, que pueda besar mis manos. Y creo que vi cosas de ese amor que Dios tiene por nosotros a través de ella. Entonces, no sé si es la prueba de que Dios existe, pero sin duda ha sido, sí, algo que me ha ayudado a recordar, a conectar. La he hecho mucho de menos. Ojalá estuviera aquí y sí, este libro en parte se lo dedico a ella y a los besos que extraño en mis manos todos los días. Gracias. Hola, bueno, yo me llamo Maravillas y me ha surgido una pregunta con respecto a una de las últimas cosas que has dicho. ¿No crees que lo que es contraintuitivo es el ritmo que tiene la sociedad hoy en día? Porque a mí me pasa que desde que creo en Dios cada vez escucho más intuición y sí, eso. Ay, gracias por la pregunta. ¿Has dicho que te llamas? Maravillas. Maravillas. Joder, qué bonito nombre, qué maravilla de nombre, ¿no? Es una cosa que intento acompañar y mostrar en la segunda parte del libro es que lejos de... o sea, hay una creencia como popular de la idea de como que creer en Dios es para imbéciles, es una cosa de gente extraña, es una cosa que deberíamos de quitar. Y en la segunda parte del libro hago un recorrido desde Platón hasta el siglo XX mostrando que los pensadores más importantes, por lo menos de Occidente, han sido bastante creyentes. Y todos ellos abrazaban algún tipo de idea de trascendencia y de misterio, desde Platón, Aristóteles, Cicerón, ¿no? Llegando Kant y compañía hasta el siglo XX. Por lo que sí que creo en esa parte que tú dices, me parece más contraintuitivo no creer en Dios que creer. De hecho, termino esa segunda parte diciendo, creo que hace falta más fe para no creer que para creer. Entonces sí, o sea, si nos fijamos en los argumentos que hay a favor de la esencia de Dios, si no solamente hacemos ese acercamiento intelectual, sino hacemos un acercamiento desde la intuición, desde las preguntas que nos hacemos todos los seres humanos, desde las intuiciones que tenemos, desde los anhelos que tenemos, o sea, tenemos que responder. Y por eso digo que la respuesta que demos a la existencia tiene que hacer justicia con nosotros. Tiene que responder a mis inquietudes, a mis anhelos, a mis deseos de trascendencia, a mi necesidad de que exista un bien que acabe con el mal, a mi deseo de que la luz ilumine mis tinieblas. O sea, todas esas cosas, como visión, las gafas que use, la filosofía que use de vida, tiene que hacer justicia a la complejidad de lo que soy. Y en ese sentido, cuando las junto todas,
digo, hace falta más fe para no creer que para creer, 100%. Entonces en ese sentido sí que me parece más intuitivo la idea de Dios, pero está difícil hoy, tía. Está difícil, sí, porque a mí me cuesta mucho, o sea, de manera natural soy una persona muy nerviosa y mi tendencia más, sí, diría que más natural es a hacer, pum, pum, pum. Por eso el libro ha sido, y ahí le doy las gracias a Ana por aparecer como, de verdad, sí, yo además recuerdo, o sea, orando, diciéndole a Dios, gracias por traer a Ana a decir, para, unas cuantas veces además, sí, para, reflexiona, medita, escribe, o sea, el tiempo que he estado escribiendo, meditando, volviendo a repensar mi historia, volviendo a reencontrarme con esos momentos en los que entiendo que Dios me ha visitado y he visto cosas que no veía, volviendo a decir, oye, si Dios se está moviendo, ¿dónde se está moviendo? ¿No? Haciendo todo este tipo de cosas, he estado mucho mejor de lo que estoy hoy. De hecho, he hecho mucho de menos eso. He hecho mucho de menos ese tiempo en Genilla de no estar trabajando, no estar produciendo, estar conectado. Pero vivimos en una sociedad en la que tenemos que producir, tenemos que trabajar, tenemos que movernos. Y ahí aparece el libro con el intento de decir, o sea, no podemos convertirnos, y la espiritualidad no puede estar reservada para Kung Fu Panda y para el monje tibetano. Tiene que estar, y creo que está abierta, que el texto justo leía, hermano, para todos los seres humanos. Y el intento de la última parte y las prácticas es ayudar al lector a decir, ok, en tu día a día, en tu complicación como la tengo yo, pero es que yo no me acerco al libro como una suerte de druida que dice, o sea, a mí me cuesta mucho. Me cuesta leer todos los días, me cuesta meditar, me cuesta muchísimo no pasar de levantarme a coger el móvil, me cuesta mucho no pasar a hacer una tarea a irme a entrenar, me cuesta muchísimo. Y identifico mi complejidad en hacer estas cosas, es mi complejidad también para percibir a Dios, para escuchar las preguntas, para evitar mis incertezas, para escuchar las palabras de Jesús, que me parece una cosa espectacular en nuestro día a día, en nuestra práctica. Entonces, sí, me parece, o sea, quizás el ritmo que tenemos es contraintuitivo, y de hecho creo que la intuición nos dice, por aquí no vamos bien. Pero yo no soy quien para decirle cómo le metemos el palo a la rueda a la sociedad. Entonces, mi intento es más, o sea, ya que funciona así la movida, que ya querría yo que funcionara distinta, quiero intentar encontrarme con Dios en medio de este quilombo, ¿sabes? Si mañana hay un nuevo orden social en el que podemos habitar mejor, bien, pero en mi camino quiero ser consciente de qué cosas Dios está haciendo, dónde está, cómo se está moviendo y cómo me ama, sobre todo eso. Porque sí, cada día estoy más convencido de que lo único que necesitamos los seres humanos es que nos amen de verdad. Cada vez que me doy más cuenta de las movidas que tengo, por ejemplo, mis peleas con mi mujer, con mis amigos, mis heridas profundas, que responden a mis heridas profundas, las cosas que más nos detonan son las cosas en las que más nos hirieron. Y esas cosas en las que más nos hirieron son las cosas en las que menos nos quisieron. Todos esos huecos en los que siento que no me amaron, que no me prestaban atención, que no me acompañaron, son esos momentos en los que Entonces yo sí, necesito que me amen bien, quiero que me amen bien, deseo eso, quiero amar bien yo. Me frustra muchísimo no amar bien a la gente que tengo cerca. Y sí, me parece intuitivo, es decir, vivo por el amor y el amor tiene que acompañarme, pero a la vez me parece contraintuitivo encontrar los espacios para evitar eso. Entonces, sí, desde esa catarsis que acabo aquí de abrirte... Sí, bueno, la pregunta ¿Qué has hecho antes, no? De las certezas. No, ya lo has contestado, la Roca. Ah, vale. Lo has contestado, aunque realmente fe y certeza son antitéticos, ¿no? En ningún sentido, ¿no? Y la duda metódica tiene su límite y eso de dudo, luego insisto o existo. También. Por ahí puede ir la cosa. Yo estoy revolucionado en otra cosa. Es verdad que yo he sido ateo desde los 13 o 14 años, desde que salí, prácticamente un poco antes de salir del colegio, 13 años de escolapio, o sea, he estado... sí me siento de la cultura cristiana, y bueno, tanto que me duele mucho que ahora salga tanto en la tele, pues que mueren niños en Palestina y no se habla de 24.000 o 25.000 cristianos asesinados en este último lustro. En Nigeria, en fin, la tele es la que manda y es la que dice cuál es la verdad o no es la verdad. Pero a mí lo que más ahora que estamos todos revolucionados con la inteligencia artificial, Arthur C. Clarke cuando se estaba estrenando 2001 Odisea en el espacio, que no le gustaba mucho cómo la había
mirado Kubrick, le entrevistan y él habla de que, bueno, pues aceptémoslo, somos un eslabón más en la evolución humana y el paso siguiente serán máquinas, serán robots, ¿no? Yo pensando siempre, y ahora viendo las circunstancias, veo que Isaac Asimov se equivocó y no era el hombre bicentenario, era la mujer bicentenaria, ¿no? Porque quien va a ser robot y máquina va a ser femenina, va a ser hermafrodita, pero preferentemente femenina. El varón, el macho, en mi opinión, desaparecerá. Y mi pregunta está hacia la inteligencia artificial, que ya dicen que se acerca a ser 1000 veces más inteligente que cualquiera de nosotros. Mi pregunta está cómo va a captar la inteligencia artificial, porque ahí no van a valer lo de la verdad y la mentira, con la inteligencia artificial va de risa, ¿sabes? Esas dudas las tenemos nosotros. La inteligencia artificial va a ser muy taxativa con nosotros y ya no va a haber Pedro Sánchez y gente como esta, ¿no? Pues la van a cagar con la inteligencia artificial. Lo tengo clarísimo. Pero para mí la pregunta es a la inteligencia artificial, ¿cómo vas a captar el sentido de la fe? ¿Cómo vas a captar el latido humano? ¿Cómo vas a captar la voz del niño de Elche o la de Aretha Franklin o la de Rosalén, ¿no? ¿Cómo vas a captar el vibrato emocional que hay ahí? ¿Cómo lo captas? ¿Qué vas a hacer con nuestro latido, querida IA, ¿no? Eso es un poco la reflexión en la que estoy. Jope, qué bonito, Santi. Porque realmente yo soy Dios. Yo soy muy Spinoza, no, yo soy Dios. Entonces yo cuando dices, venga, cuando tú crees que estás hablando con Dios, diciendo, venga, ahí, por ahí, no, Dios no va por aquí y tal, soy yo. Ya. Soy yo, realmente, no es Dios, soy yo, pero que yo soy Dios. Ya. Y tú, bueno, pues con lo del Barça ya hablaremos de Guardiola. ¿Porque Guardiola lo consideras un dios o no? Es muy madridista y muy anti-Guardiola como buen madridista que hay. No. Broma. O sea, no tengo ni idea a la pregunta que haces. No tengo ni idea. Capaz que Paco, como más ilustrado que yo en materia... No ibas a poder responderla porque me la estoy preguntando yo. O sea, sin saber quién iba a responder, la has dicho. Está feísimo, Santi. Pero no. Lo que sí que creo que... por mucho que la inteligencia artificial avance, hay cosas de los seres humanos que no podemos sistematizar, que no podemos meter en una computadora, que no podemos convertir en una SD. Y tú me dirás, Josué, ¿qué cosas son? No lo sé, tío, tiene que ver con el amor, con la conciencia, con nuestro espíritu, con eso que tú decías de emocionarme. O sea, la IA escuchará a Paco y se emocionará, no porque no puede. No, porque hay algo de su vibrato, de su voz, que no es material. Cuidado que la IA es Dios también. Sí, también. Y a la idea de si yo soy Dios o no soy Dios, como la idea de Spinoza, Dios me libre de creerme Dios, y gracias a Dios que no soy Dios, nunca mejor dicho. Porque si no estaríamos perdidos, todos ustedes estarían perdidos. No sé, bueno, esto de la IA siempre es muy recurrente y es un espacio siempre de interrogantes y de hipótesis. O sea, es un espacio creativo, o sea, me interesa. Pero, claro, lógicamente aquí podría hablar un poco más la persona artista, y hasta ahora mismo la IA es una broma en relación a las prácticas artísticas y todo lo que esas prácticas desarrollan, por todo esto que estamos hablando, lo intangible. ¿Qué sucederá? Claro, estamos pensando en algo que no sabemos, dentro de 1000 años no sabemos realmente si eso se va a poder conseguir. Pero hasta ahora lo que sabemos, unos esperan al Mesías que utilice la herramienta de la IA para llegar a destronar al ser humano en el territorio espiritual. Esto es algo latente y hay muchísima gente apoyando terroríficamente, pero lo están apoyando y viven en esa ilusión y trabajan en pro de eso. Y yo soy más de la opinión, pues como ha dicho Josué, de estar más tranquilo y relajado, porque cada vez que desde las prácticas artísticas proponen algo de la IA, es un drama, un desastre, y es algo que se aleja mucho más de todo lo que nosotros podemos generar. Esto es lo único que yo puedo decir desde la experiencia que tenemos con la IA. Claro, pensar de aquí a 500 años a 1000 me resulta muy, muy complicado. Pero por ahora el mundo del arte es un buen campo de experimentación para seguir pensando esto. Además me gusta mucho, Paco, que cuando te entrevisté en el cafetal, te pregunté, oye Paco, si alguien quiere
conocer a Dios o acercarse a esa idea, tu respuesta fue que consuma arte. Sí, bueno, cosa que han criticado mucho en las redes, los cabrones, de tus seguidores. Porque es que tienen mucha guasa, parecen flamencos, parecen sacados de una peña flamenca, tus seguidores. Yo no sé si eran mis seguidores o no. Seguro. Yo ya no tengo seguidores cabrones. No, pero claro, es que joder, me utilizaron mira como el amigo del clickbait, el clickbait. Porque yo dije, bueno, pues que observen cuadros, porque es que me acababa de leer un libro, preciosísimo libro, precioso por pequeño, que es los diarios o los cuadernos de Múnich, de Kandinsky, ¿no? Y ya sabéis, ¿no? Kandinsky, pues toda esta cosa de la espiritualidad en el arte, y bueno, yo siempre me relaciono muchísimo sobre la espiritualidad en relación a las prácticas artísticas. No sé, de Prada, esto lo comentábamos, ¿no? Juan Manuel de Prada, cuando hace poco le preguntaron, pero bueno, más allá que le preguntaron que era tonto, o le dijeron que era tonto por creer en Dios, y él precisamente contestó lo que tú dices, ¿no? Si lo más racional hoy en día es creer en Dios, lo más lógico, más allá de la gente de las otras cuestiones, él decía, pero ¿existe Dios? Pues es que existe el arte. Así lo resumió muy rápidamente Juan Manuel de Prada. Existe el arte, pues como cualquiera que tenga la práctica y la experiencia artística, y no hablo solamente de ir a clases de taller, a un taller de pintura, que también puede ser, cualquiera que tenga la experiencia, que esté atravesado por la experiencia, por eso hablamos antes de la cuestión de la vocación, y en relación a todo este tipo de experiencias, sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Sabe perfectamente. Habrá gente que no, pero cuando otra gente sí entendemos muy bien cuando alguien te habla de ese tipo de experiencia. Por eso la práctica artística o el arte tiene todas estas connotaciones que como campo de experimentación nos dan muchísimos códigos. Hoy hablaba, para el programa de radio, hacía una entrevista a un gran amigo mío, pintor, Manuel León, pintor sevillano, y este amigo, yo le preguntaba sobre las cuestiones del arte y la espiritualidad del arte, pero lo ha trabajado mucho y lo ha experimentado mucho, y me decía eso, dice, a mí siempre me ha interesado sobre todo el arte contemporáneo y tal, porque nos ha seguido dando unas especies, no tanto de respuesta en el sentido narrativo, literal, pero hay una especie de revelaciones que las prácticas artísticas te la dan, el arte te la da. Y es lo que ha sido más cercano siempre a mí para entender este tipo de la espiritualidad, religión y otro tipo de prácticas, ¿no? Y desde ahí lo puedo entender. Entonces, pues mira, yo ahora mañana me voy al Sonar, canto el viernes en el Sonar, un festival de electrónica en el cual está tildado músicas avanzadas. Los quiero mucho, yo soy hijo del Sonar, pero no sé aún esto de músicas avanzadas, la idea de progreso en las artes contemporáneas es algo que no tendría ningún sentido, pero bueno, por entendernos. Son títulos que se utilizan. Y de repente, en el Sonar se hace mucho hincapié sobre la IA y la creatividad, que no sé si esto se puede utilizar en relación a la IA, ¿no? O los hombres utilizando la IA como herramienta creativa. Y se siguen dando pues de hostias con las paredes, porque siguen sin entender de que primeramente la IA depende de los hombres, depende de nuestra, es una herramienta, o lo que nos ha entendido, no sé dentro en el futuro qué pasará. Y yo sigo siempre diciendo lo mismo. Cuando estuve en un encuentro con diferentes artistas, Holly Herdon, por ejemplo, una música que hace muchísimas experimentaciones vocales y tal, yo dije, está muy bien, pero a ti te falta una pulsión para crear obras tan sublimes como Josquin des Prez o Gesualdo, ¿no? Y no solamente es porque Josquin des Prez fuese un genio y porque entendía muy bien solamente la arquitectura de su época y sus tonalidades y los cantores y los movía por las iglesias y los templos. No es eso, porque había una pulsión también de fe, ¿sabes? De espiritualidad que lo llevaba a unos sitios más allá de la máquina que están utilizando hoy en día en electrónica o en otros territorios, ¿no? Desde aquí, pues yo sigo sin esperar nada de la IA, porque lo mejor es no tener expectativas. No puedes tener miedo a la inteligencia. No. Pero ahora a lo artificial yo no le tengo miedo. Lo digo porque el otro día, Sole Jiménez, en la entrega de premios de la música... Sí. Bueno, perdona que te interrumpa, pero es que como quedan unas cuantas preguntas, vamos a terminar ya. Sí. Luego lo hablamos tomando una Vale. Eso es. Siguientes preguntas. Vale, pues como vamos a terminar, os voy a pedir por fin que sean breves, ¿vale? Entonces, irías tú, creo que tú y tú. Vale, 4 preguntas. Pues como va a ser breve, alguna de las dos que tenía.
Yo he escrito hace poco también un libro, bueno, mi nombre es Chus, un libro sobre Dios, y al final lo que he descubierto con ese libro era como un poco lo que yo digo, la 13-14 que Dios me hace para iniciar una relación con Él diferente a la que tenía. Mi pregunta es, ¿en qué tipo de embolado, si me permite la expresión, te ha metido Dios al meterte en este proyecto y cómo crees que ha variado tu relación con Dios? O sea, lo narro justo en las primeras páginas del libro. Nuestro querido amigo Ernesto, en común, yo recuerdo que en el cafetal él me dijo una cosa que de nuevo volvió a cobrar sentido a los meses. Y él me dijo, tú nos traes aquí a hacernos tus preguntas para que con nuestras respuestas encuentres tú las tuyas. Y no fue hasta tiempo después en el que dije, lleva razón. Y cuando Ana me manda el correo, la mañana siguiente, que yo estaba... sí, no me sentía ni digno, ni preparado, ni sabía ser la persona adecuada para hacer este trabajo. Recuerdo esa voz de Ernesto, aquí, como el martillo que voy a ser yo con Paco, de la verdad. Sí, decir, o sea, no tiene que ver con el lector, tiene que ver contigo. Y me acerqué al libro como... eso justo que tú dices, como un ejercicio de encuentro mío con el misterio, en el que ojalá y os ayude a todos, pero tiene que ver conmigo 100%. Con un anhelo de trascendencia, con un anhelo de conectar con Dios, con un anhelo de revisitar mi historia y conocer cosas, con quitar las mentiras y habitar las verdades. Entonces, tiene todo que ver con eso. O sea, sí, tiene que ver con un libro que he escrito... en comunicación y en conversación conmigo. Por eso me gusta mucho cuando Paco y mi hermano dicen leemos el libro y te escuchamos. Genial, porque estaba hablando. O estaba rezando incluso, diría yo. Buenas, yo soy Ramón. Yo te había escuchado solo una grabación. Yo solo te había escuchado una grabación, pero también te escuchaba a ti. Es que se acopla, no sé por qué. No entiendo. A ver tú. Ahí está. Ahora. Y yo bueno, soy de Sevilla, me gusta mucho la Semana Santa, soy católico, este fin de semana ha sido el Rocío y yo veo miles y miles de personas en torno a las imágenes, ¿no? Cada vez veo más las iglesias llenas y me preguntaba leyendo tu libro, una de las preguntas que me surgía es, oye, ¿qué relación tiene la devoción con el misterio? Porque realmente no todo el mundo que va a ver un paso de Semana Santa cree. No todo el mundo que va a ver la Virgen del Rocío cree, pero sí le hace sentir cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre la devoción y el misterio? La devoción que tenemos en España por las imágenes y demás, y el misterio. Yo no tengo respuesta, tío, pero de hecho mi hermano lo sabe, que lo discutía otro día con mis padres. No lo sé, estoy dándole vueltas. Porque yo vengo de tradición protestante, yo no vengo de tradición católica. Y en estos últimos años he estado visitando mi cultura española desde otro sitio. Y no tengo respuestas todavía. No tengo respuestas. Tengo más preguntas que respuestas, una vez más. Con muchas de estas cosas, sí. Creo que la devoción me parece fundamental a la hora del encuentro, sí, pero no solamente con Dios, con los seres humanos. O sea, hay una parte de admiración y de devoción que si no existe no puede aflorar otra cosa. Pero en cuanto a tu pregunta, ojalá tener mejor respuesta en unos años. Hoy por hoy, no lo sé, tío, no lo sé. Yo no sé, bueno, yo podría decir, yo he vivido 14 años en Sevilla y toda mi relación con este tipo de tradiciones. Manuel León, hoy, este pintor que os hablaba, venía medio fónico del Rocío. Y bueno, ahí está, lógicamente, todas las prácticas paganas tienen una gran importancia para entender algo, este tipo de experiencias, ¿no? Que se repiten en muchísimas partes del mundo. Lo del Rocío es un mero ejemplo. Yo hace poco he estado en una residencia artística en Arles, ¿no? Y ahí tienen pues el fenómeno de Santa Sara, ¿no? Con la Virgen de los Gitanos, y es muy parecido. O en Elche tenemos estas vírgenes que vienen por el mar, ¿no? Como la Virgen de Elche, ¿no? Y el Misteri. Todo este tipo de relación con la imagen, que es una relación pues mariana, pagana en muchos casos, que está muy separada, y hay mucha gente que no lo entiende, que está muy separada de una creencia
de Dios o una creencia cercana a la religión. En Sevilla es muy recurrente el debate constante de cómo abordar las hermandades, ¿no? Ese tipo de entre la devoción y la creencia, ¿no? Es una crítica constante, ¿no? Se ataca mucho sobre una idea de hipocresía que tienen, pero creo que es injusto que se ataque a la devoción como una idea hipócrita, porque es otro tipo de experiencia, es otro tipo de folclore, es otro tipo de estructura mental, estructura social, es otro tipo de catarsis, otro tipo de experiencia, otro tipo de forma de compartir. Son experiencias multisensoriales, experiencias, y se me entienda bien todo esto, que tienen que ver también con otro tipo de excesos, el alcohol, las drogas, el sexo. Se junta lo mejor y lo peor de todo este mundo de relación con nuestra existencia. Hay otro tipo de formas catárticas que se dan en este tipo de festividades muy interesantes. Lógicamente son festividades que ponen en relieve nuestra iconoclastia más profunda, ¿no? Ya sabéis, la iconoclastia es el hecho donde se maltrata la imagen o se rompen las imágenes, pero como bien dice Pedro G. Romero, solamente aquel que ama a las imágenes, que le otorga poder a las imágenes, es el único que se da el poder y el placer y el honor y la posibilidad de aniquilarlas, de romperlas, ¿no? Hace los últimos estudios, por suerte, ya se ha demostrado que en España, por ejemplo, todo el movimiento anticlerical y sobre todo iconoclasta fue mucho más por parte de los ultraconservadores y de la derecha que por parte de los comunistas, ¿no? Y eso apela a todo este tipo de relación con la imagen, que es mucho más rocambolesca, catártica, paradójica, compleja, que no tiene nada que ver, aunque parezca mentira, con la idea de las creencias y la espiritualidad. Es otro tipo de experiencia. Cualquiera que lo hemos vivido en el Rocío, en Sevilla, en Semana Santa, la temporalidad que va con eso, lo puede presenciar de una forma muy fuerte, ¿no? Y cómo se entrecruzan incluso moralidades muy fuertes, muy contrapuestas en el mundo de la política, cómo de repente ahí se dan la mano o incluso se abrazan, ¿no? Eso para mí es lo fascinante de este tipo de devoción. Y por eso yo soy bastante defensor de este tipo de delirios, entendido delirio como positivo, ¿no? Como salirse de los caminos preconcebidos, ¿no? De salirse de las ideas preconcebidas. Esto me parece muy buen apunte. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro. Has comentado una cosa que me llama mucho la atención, que es la importancia de la duda. Cómo no es malo saber que no tenemos respuesta, incluso que podemos cambiar de opinión, pero en esa búsqueda de la verdad a través de la duda, comentas que hay cosas que son seguras, ¿no? Y es importante tenerlo claro, no todo se puede poner en duda. Y me ha llamado mucho la atención porque justo hace un par de días estaba hablando con mi mujer sobre este tema. Y claro, la pregunta que te lanzo, sé que es una pregunta muy compleja y que podría dar para una charla entera, ¿no? Pero claro, ¿tienes alguna recomendación práctica en este proceso de reflexión de cómo diferenciar aquellas cosas que debemos poner en duda de aquellas cosas que deben no ponerse? ¿Me explico? Sí. 100%. O sea, os animo a que compréis el libro. Y yo, en la segunda parte, navego al maravilloso y rocambolesco Descartes. Que Descartes se propone esta idea tremenda de dudar de todo para matar la duda. Y después nos llega y nos hace ese artilugio de pienso luego existo, pero que es tramposo. Porque al final dice, o sea, no puedo dudar de todo porque entonces tendría también que dudar de mi propio intelecto, de mi cognición, de mi razonabilidad, ¿no? O sea, ¿por qué lo que estoy pensando ahora tiene sentido, ¿no? Y él dice, oye, ¿no habrá un genio maligno que me está contaminando la mente y me está haciendo creer que 2 más 2 son 4, que en realidad son 5, ¿no? Y Descartes acaba diciendo, o sea, no tengo respuesta. Y él hace un truquete curioso en el que él dice nada más certero y real que la existencia de Dios, para decir, tengo un fundamento sólido sobre el que decir, Dios crea al ser humano a imagen y semejanza, ergo tiene una cognición en la cual puede confiar, ahora sí que pienso, luego existo, y puedo seguir con mi artilugio. Por eso digo que hace una trampilla. O sea, creo que no podemos dudar de todo, porque acabamos dudando de nuestra propia existencia, de nuestro propio cerebro con el que estamos dudando. Entonces es un ciclo destructor. Cosas de las que no debemos dudar, pues es una pregunta que todo ser humano tiene que hacerse. Entonces no quiero ayudaros en el camino, quiero que caminéis. O
Sí, qué cosas son importantes que no dudemos. En primer lugar, y aquí ya te lo estoy diciendo, la cognición, o sea, que puedes pensar, no puedes dudarlo. Y que tu razón te ayuda a descubrir la verdad, no puedes dudarlo porque si no estás perdido, no tienes ni por dónde empezar. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de fundamento de la realidad es el más interesante para pensar como pensamos? Que yo creo que tiene más sentido la existencia de Dios. De hecho, para Kant, para Descartes y para muchos otros filósofos de ese tiempo, la idea de Dios no vino como una suerte de respuesta de miro el cosmos y Dios existe, sino más bien como el fundamento, como la roca, como la base sobre la que construir, ¿no? O sea, para Kant el ser humano, y él te diría una roca o algo sobre lo que no se puede dudar, es que el ser humano tiene que hacer el bien, ¿no? Descartes te diría algo sobre lo que se puede dudar, es que el ser humano tiene que pensar, ¿no? Es un ser pensante. Pero, o sea, ¿qué tipo de prima de la realidad me da el sustrato para eso? Y te diría Kant, Dios. Y te diría Descartes, Dios. Entonces, sí, para mí Dios, citando y parafraseando a C.S. Lewis, que me parece que lo dice de una manera brillante, C.S. Lewis dice, yo no creo en el sol solamente porque lo veo, sino porque a través de él veo todas las cosas. Eso es muy interesante. Porque la hipótesis de Dios no es únicamente que la veas en razones que hay, sino que a través de ella, de repente se iluminan las farolas. La cognición tiene sentido. La moral tiene sentido. El deseo trascendente tiene sentido. El amor que nos une a todos los seres humanos tiene sentido. Entonces, ¿qué diría? Que sí, para mí la roca es la existencia de Dios, pero animaría a todos los seres humanos a hacerse esa pregunta. O sea, dudo de mi existencia, dudo de muchísimas cosas, me pregunto hasta dónde y sobre qué fundamento estoy construyendo mi existencia. Lo cual me da como un paso maravilloso para pedirle a Carla que... ¿Qué iba a decir? Tenemos a Carla ahí que lea, preparada. que además ella trae un texto... Ah, perdón, una última pregunta y pasamos con Carla. No, Carlos, por favor. Hola, Josué, ¿qué tal? Querido, ¿qué tal? Has hablado antes del camino y de que ha habido cosas en las que antes encontrabas a Dios y durante un tiempo no lo encontraste y encontraste cosas nuevas en las que encontraste a Dios. Y me gustaría, si no es muy privado obviamente, saber cosas concretas en las que antes no, o sea, en las que antes sí, perdón, y dejaste de encontrarlo, y en las que encontraste a Dios sin haberlo pensado que iba a estar ahí. Muchísimas gracias. Es bastante privado, pero que es más privado que escribir un libro. Sí, mira, o sea, dentro de mi tradición religiosa yo me encontraba con Dios de manera como bastante mística, catársica, como queramos llamarlo, a través de momentos de alabanza o música muy, muy grande, con muchos instrumentos, con poca luz, con mucho fervor. Y durante un tiempo de mi adolescencia ese fue un lugar en el que cuando yo habitaba esos espacios yo sentía que ocurrían cosas, que Dios se comunicaba conmigo, que había ahí un fenómeno interesante. Con el paso del tiempo y de nuevo, las crisis, que son las crisis las que te rompen esquemas, de repente deja de funcionarme. Y fue difícil. Yo uso en el libro la metáfora de los pozos. Y uso la metáfora de los pozos porque estaba escribiendo el libro en Genilla, en la casa de mi abuelo José y Josefa, mi abuelo en paz descanse. Y mi abuelo hizo varios pozos durante su vida. Algunos de esos pozos hoy siguen dando agua, pero algunos de los pozos se tuvieron que cerrar porque dejaron de dar agua. Y me parecía una metáfora muy interesante, hablándolo con mi tío José que estaba ahí, y él me contaba, no, el abuelo cómo hizo el pozo, tal, cual, tuvo que tal, ¿no? Y entonces me pareció como muy interesante decir, o sea mis abuelos abrieron pozos que nutrieron de agua nuestras casas y que se acabaron secando, o que si bien a ellos les dieron agua y agua de vida durante muchísimo tiempo, mis padres tuvieron que cavar otros y hacer otros nuevos. Y esa idea me trajo como mucha luz en la metáfora de la vida y de la espiritualidad. Lo complejo en esto es que no son pozos que digas se han secado, es que se han secado a mí, pero no para otro. Y me atrevo a decir que no se han secado. Capaz que yo ahora mismo estoy sacando de ahí agua y dentro de 10 años saque agua, ¿sabes? Que eso es muy bonito.
Porque de repente si quizás un acercamiento a la espiritualidad como muy ruidoso, muy ceremonial, tal, me conectaba y ahora no, de repente hay un acercamiento ahora desde el silencio, desde la liturgia, desde la calma, que me conecta muchísimo más, sí, desde la lectura. Y a su vez, en este camino, claro, si venía de eso, en entremedios de lo que estoy hoy, pasé por la razón y el estudio en la universidad. Yo me acuerdo estudiando, yo tenía momentos de decir, increíble. O sea, es como decir, o sea, qué increíble que estoy pensando cosas que Dios ha pensado. Y de verdad eran momentos como de conexión espiritual. Y hoy por hoy, ese acercamiento como muy racionalista del que veníamos, para mí está seco. No encuentro cosas ahí, leo cosas como ultra teóricas que no me acaban de conectar. Pero tienen que ver conmigo. Tienen que ver completamente conmigo, porque de repente hay gente a la que le sigue conectando. Entonces, en ese camino animo a gente cuando me dice, oye Josué, yo estaba aquí, aquí encontraba, y ya no encuentro a Dios, está bien. Es doloroso, es complejo, pero el agua de vida sigue existiendo y sigue nutriendo nuestro subsuelo. Capaz hay que cavar pozos nuevos. Capaz hay que buscar en la exploración religiosa de otras personas que nos acompañan. Por eso me parece fundamental, y desde aquí hago la invitación de que creo que la fe no la podemos vivir solos. Sí, la idea de la espiritualidad individualista me parece que no funciona. Sí, encontramos a Dios en la comunidad. Es cuando no nos miramos a nosotros, sino que miramos juntos a un sitio. Ahí hay cosas que trascienden. Así que sí, si tienes pozos en tu espiritualidad que dices, aquí no hay agua, está bien, llóralos, hay que llorarlos y hay que ponerles una velita de que ahí ya no están. Pero te animo a buscar otros, porque hay agua. Para todos los que estamos aquí hay agua. Puede ser que la forma en la que yo bebo del agua a ti no te sirva hoy. Que lo digo eso mucho en el libro. No renunciemos a ideas muy rápido. Porque hay ideas que en momentos de crisis pueden ser trincheras maravillosas. Sí. Y Dios es alguien al que hemos sacado de la ecuación en muchos momentos y creo que lo hemos rechazado demasiado pronto. Sí. Capaz que era una trinchera en la que podemos estar en paz en esta era. Sí. Así que diría eso para terminar. Y ahora sí, Carla, te pedimos que nos acompañe. Un aplauso para Carla Restoy, por favor. Carla, vienes de Guatemala del tirón. Sí, de Guatemala. De Guatemala y llegas aquí a Guatepeor que te caen los chuzos como... Total, y vengo de hablar del amor y de Dios. O sea que una belleza tremenda. Bueno, decirte que me encanta el libro muchísimo y de hecho necesito tomarme muchísimos cafés contigo. ¿Ah, sí? Sí, porque tengo 1000 cosas que comentarte. Pero bueno, sí quería como eso, leer un fragmento que me ha gustado muchísimo porque también yo creo que recoge un poco pues mi proceso de conversión, que tiene mucho que ver con... O sea, yo sigo escuchando todas las preguntas y creo que es algo como que compartimos bastante, que lo has ido como diciendo que como que en nuestra realidad se encuentran las respuestas, ¿no? Esto que hablas de toda la parte cognitiva y demás, ¿no? Que muchas veces hablamos de la espiritualidad y nos olvidamos de que creemos en un Dios que se encarna y que la carne importa, ¿no? Totalmente. Bueno, está, no me enrollo. Dice en la página 181, es imposible una espiritualidad plena sin una verdadera comprensión de uno mismo, sin picar piedra o evitando el sufrimiento y el sacrificio que requiere descender a las profundidades de mi ser, de tu ser. Hay algo espiritual y místico en este proceso. Tu propio descubrimiento humano es descubrimiento de Dios. A esta conclusión llegaron San Agustín, Santa Teresa, el propio Yang. Descubrirse a uno mismo es descubrir el misterio. Decían Kepler y Newton que conociendo el mundo natural descubrían el misterio. Así pues, descubriendo el humano natural que soy yo, descubro el misterio también. Y es en ese descubrimiento donde hallo en mí el lado oscuro del que hablaba Yang, que necesita que lo miren con compasión, que necesita que lo perdonen y que sobre todo que lo iluminen.
Sin embargo, no creo que haya humano capaz de realizar semejante hazaña solo dispuesta para los dioses. Por eso, reconocerme pecador es esencial para poder aceptarme y perdonarme, no en mis fuerzas, que no las tengo, sino en las del mismísimo Dios, que ya me vio, me aceptó y perdonó. Verme a mí mismo en Dios trae la luz que mi lado oscuro necesita. O sea, gracias por esta parte, porque de verdad que me habla, o sea, al corazón. Y como enamorada de la teología del cuerpo, pues... Me parece maravilloso, me emociona muchísimo esa parte y Carla no ha leído la frase con la que termina y la termino como forma de concluir, que me parece precioso. Negar mi oscuridad me somete, aceptarla me transforma. Entonces caminemos hacia esa transformación que no viene de negar mi oscuridad, sino de saber que la tengo y que necesito algo mucho más grande que yo, que me mira, me perdona y me transforma. Gracias por venir y ha sido un placer. Gracias, Paco. Gracias.